Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Tenemos una gran cantidad de historias para compartir con todos ustedes y la primera tiene que ver con la naturaleza, verán. Con uno de los aspectos más desconocidos y más espectaculares, también más dramáticos de la naturaleza. En Estados Unidos decían los científicos que se temían que iba a haber una temporada de tornados importante, especialmente devastadora. Luego iban avanzando los meses y parece que no. Ahora han comenzado, como si fueran fieles a su cita dramática, estos colosos del viento a mostrar su poder. Pero es que hay toda una serie de tradiciones, de enigmas. En el centro del tornado hay una serie de historias que casi nadie conoce y que no les van a contar. Nosotros lo hacemos en este mini reportaje que yo creo que les va a interesar. Hay cosas muy difíciles de olvidar. Así comenzamos nuestra crónica de actualidad. El inicio de la temporada de tornados en Estados Unidos nos ha dejado imágenes de la más pura y absoluta desolación. Sin embargo, desde tiempos ancestrales, estas imponentes columnas de aire han estado asociadas con viejas leyendas, supersticiones e historias de fantasmas. Los nativos americanos asociaban estos elementos a antiquísimas deidades o a espíritus vengativos que regresaban tras una muerte traumática. Eran conocidos como hombres ciclón o cabezas voladoras. También creían que al comer carne humana, cualquier persona podría transformarse en uno de estos embudos mortales. En pleno siglo XXI, aún perduran algunas de estas creencias. Por ejemplo, los vecinos de la ciudad de Norman, en Oklahoma, están convencidos de que nunca podrán ser víctimas de un tornado. La razón es que la población se levantó sobre un inmenso cementerio indio, que para ellos ejerce como amuleto protector. Por desgracia, no todos los lugares han tenido esa suerte. En Kansas se han datado más de 300 pueblos fantasma. Muchos de estos lugares fueron abandonados tras el paso de los imbatibles colosos. Pero existe un tipo de ciclón especialmente impactante e insólito. Es conocido como el caminante muerto. Y está formado por la unión de dos tornados que se asemejan a las piernas de un gigante. La leyenda afirma que todo aquel que observe a este insólito caminante hallará su muerte pocos días después del encuentro. Al final, la gran enseñanza, ¿verdad? En todos los fenómenos, como ocurrió en los antiguos, hay una interpretación diferente, una interpretación que conecta con lo misterioso. Yo estaba visualizando casi el famoso coloso de Goya, que para muchos representa la llegada de un tornado, de una tempestad, de algo tremendo. Y él lo dibujó, lo pintó con maestría, aunque digan que no es de él evidentemente, como un gigante, como hemos aprendido esta noche. El caminante, que parece un coloso. Impresionante, pero hay muchas más cosas impresionantes y vienen de un país de maravillas y de enigmas. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues sí, vienen de Egipto y es que siempre hay nuevos descubrimientos y en este caso ha sido además inesperado. Porque se han encontrado 50 momias que tienen que ver con la realeza, algunas completamente desconocidas. Esto se llama un escondite de momias. ¿Por qué? Porque en el año 1000 a.C., más o menos, hubo una serie de saqueos a las tumbas y lo que hicieron los sacerdotes fue rescatar los principales sarcófagos y esconderlos en otro lugar que no eran las tumbas principales. Por eso se han encontrado algunas momias, casi todas niños, entre ellos hay príncipes de Amenofis III o de Tutmosis IV, de los que apenas se sabía nada, Iker. Es un descubrimiento único porque además también hay vasijas, máscaras, nombres de los que no se tenía conocimiento, pinturas en algunas de las paredes y la verdad es que está llamando mucho la atención porque poco a poco se van revelando cosas que no se conocían. Incluso tienen que aparecer más momias porque sus sarcófagos están allí, pero en cambio la momia ha sido extraída y tienen que estar escondidas en esa amplia tumba. Nosotros hemos contactado con el investigador del CSIC, José Manuel Galán, que está trabajando a pie de campo allí en Egipto para que nos comente este hallazgo. Un equipo de la Universidad de Basilea, de Suiza, ha llevado a cabo un gran hallazgo en el Valle de los Reyes, una tumba que había sido utilizada para enterrar miembros de la familia real, sobre todo mujeres, princesas, unas 8 princesas han identificado y 4 príncipes.
las zonas que han sido excavadas en el siglo XIX, principios del siglo XX, todavía tienen mucho que aportar, mucho que ofrecer. En aquel entonces se excavaba deprisa y corriendo, y ahora excavando mucho más fino, hilando mucho más fino, pues se pueden llevar a cabo grandes hallazgos como el de la Universidad de Basilea del Valle de los Reyes o nosotros mismos en Drabu el Naga. Y de Egipto al cielo, donde también hay misterios. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues en un mundo ya de por sí tan extraño como es el mundo de los ovnis, hay algunas cosas más extrañas que otras. Un ovni azul. Estas imágenes están absolutamente teniendo un éxito increíble en las redes sociales. Proceden de Holanda, concretamente de la localidad de Maasluis, donde un hombre, Dick Smith, estaba tranquilamente en la terraza de su casa y de repente vio una mota, vio algo extraño que le llamó la atención en el cielo. Rápidamente se metió en casa, cogió su videocámara, le dio al zoom a tope y ¿qué se encontró? Con esto. Algo azulado que parece un objeto en forma de punta de flecha, abusado, que tiene como unos brillos metálicos, es decir, lo que podríamos definir como un ovni en toda regla. Luego, después de unos minutos evolucionando, estaba muy lejos, se ve el temblor de la mano del cámara, porque evidentemente el zoom estaba ampliando muchísimo. Luego desapareció. No es que se fuera, no es que cogiera velocidad, simplemente se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado allí. Que es un prototipo militar, un objeto desconocido. Pues para que nos dé su opinión sobre esta filmación hemos recurrido a un investigador buen amigo de este programa, David Parcerisa. Bien, como podemos ver, se trata de una grabación casera. Lo que este señor grabó en los cielos de Holanda, pues se ve claramente que es un objeto discoidal. Esta protuberancia que podemos ver aquí no es más que el brillo del sol sobre el fuselaje del objeto y le da esta coloración azulada, pero que es completamente subjetiva. Realmente podría ser algo metálico que le da esa coloración. Entonces, para mí se trata realmente de una filmación auténtica, sin ningún tipo de trucaje, y yo diría que se trata de un objeto que podría ser de origen desconocido. Pues desde luego, como filmación, es interesante. Desvelaremos en futuras semanas qué ha pasado con esto. Bueno, si tenemos datos concretos, les prometemos, pues eso, seguir tirando del hilo, ¿no? Esta noche tiramos del hilo de la educación y bueno, luego les comentaré porque es un tema muy polémico. El debate que viene a continuación puede ser revelador y no hablamos de política ni de reformas, ni queremos decir nada de centros concretos ni profesores, no, la educación, cómo nos ha transformado y hacia dónde nos lleva. Yo creo que va a ser muy interesante, como interesante es ver esta figura prodigiosa que es la Dama de Baza y que esta noche va a volver, va a resucitar aquí, delante de nosotros. Es una pieza a la sombra un poco de la Dama de Elche y que está repleta de misterios y algunos nuevos que se acaban de descubrir. Los protagonistas de la excavación de ese lugar, el Cerro Santuario, van a estar con nosotros. Pero hablando de restos y de esqueletos y de quizá deidades antiguas, quién sabe, algo ha aparecido en una iglesia, pero como protección quizá, ¿no? Nos tenemos que ir hasta York, donde estaban haciendo unas reformas en una de las iglesias, la iglesia de Todos los Santos, donde además se ha descubierto que había una serie de enterramientos un tanto extraños en una de las salas laterales, una especie de capilla. Al levantar el suelo han encontrado que había unas lápidas con unas cruces y al levantar esta han visto que había un enterramiento raro porque se trataba de una mujer con un feto. Al parecer la mujer fue enterrada o lanzada porque no se sabe todavía cuándo todavía tenía el niño dentro. Y la verdad es que el esqueleto queda ahora como en un lado. No se sabe si con el paso de los siglos, porque se cree que son del siglo XIII, han sido removidos, han sido movidos y por eso el esqueleto del niño está fuera. Porque hay otros 3 hombres también que están muy cerca de esa tumba. Los arqueólogos lo han interpretado también como un ritual para alejar los malos espíritus, porque han encontrado una serie de amuletos junto a ellos que parece ser que todo revelaba que era para que esos espíritus malignos no entraran allí. Y es curioso, porque justamente en esta iglesia, en 1421, hubo unas apariciones tremendas de la Virgen que anunciaron a una vidente, a Emma, que Enrique V iba a morir, con lo cual se mezcla todo y no se sabe muy bien, lo están estudiando ahora, qué tipo de rituales se pudieron hacer en aquel lugar que parece especial. Pasan cosas que superan cualquier novela y lo digo siempre, lo sé, la momia, el esqueleto, la mujer embarazada, en una iglesia donde habían pasado cosas. Donde han pasado cosas en la profundidad del Golfo de México en ocasiones y ahí se han recuperado muchos tiburones habitualmente, es una zona de tiburones, pero claro,
ninguno tan extraño como el tiburón duende, que de verdad genera impacto, espanto diría yo también, y no me extraña que haya estado en el origen de muchos de los mitos de bestias marinas. Su aspecto, yo no voy a añadir nada más, es sin duda el tiburón más estrambótico, más diferente, más raro, y su famosa mandíbula retráctil, que sale como en el bicho de Alien y que es capaz de proyectarse, es una rémora antiquísima de los prehistóricos tiburones que el Mitsicurina, el tiburón duende, ha conservado. Ojo, porque esta aparición en México, una de las poquísimas del tiburón duende de alta profundidad, genera un gran debate en el mundo de la naturaleza. De nuevo, especies que no tenían que estar ahí van y aparecen. Y recuperamos una noticia ocurrida en el 2011. ¿Saben dónde apareció un impactante tiburón duende de casi 2 metros de largo? Sí, en la plataforma gallega, en las aguas de Galicia. El mundo es global también para estas criaturas. Nos habla de ello nuestro querido amigo Luis Laria. La verdad es que sí es un ejemplar que tiene una dentición extraordinariamente singular. Tiene unos dientes filamentosos realmente poderosos. Tiene unas condiciones anatómicas que difieren bastante de cualquier otro tipo de tiburón y obviamente ante esa situación sí que puede en un momento determinado alguien asociarlo con algo mucho más misterioso y mucho más terrorífico de lo que conocemos. Es relativamente importante y frecuente incluso en aguas cantábricas, en aguas asturianas y por supuesto si hablamos de la península ibérica uno de los puntos referenciales es precisamente aguas portuguesas donde desde en el año 2010 y 2011 han aparecido diversos ejemplares, de los cuales incluso Cepesma, nosotros en el propio Museo del Calamar Gigante, tenemos 4 ejemplares conservados. Claro, hablar con Luis Laria es siempre aproximarse, por lo menos desde mi punto de vista, un poco al temor. Resulta que en Asturias también hay tiburón duende. Nos parecen imágenes como de otro mundo y no, el mundo es uno y está interconectado, no solo a través de las redes, sino a través de los mares también. Tenemos una noticia interesante porque la semana que viene va a ocurrir algo importantísimo. Dentro de unos días se emitirá en Telecinco una serie que nosotros como amantes del misterio nos tiene totalmente enganchados. Resurrección, un niño que parece volver 30 años después a la vida. Bueno, hay muchas más cosas que van pasando. Y justamente la semana que viene nosotros trataremos un tema, el de las ECMs, experiencias cercanas a la muerte, a raíz del último libro de Penny Sartori y con un aderezo más, 2 médicos que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Resurrección va en ese tema y además engancha desde el primer momento. Bueno, pues los que regresaron de la muerte, ese podía ser el gran titular. 2 doctores, y creo que no ha pasado nunca en la televisión en España, contando su experiencia personal. Doy un dato más, uno de los doctores tiene 6 titulaciones. La doctora es neurocirujana. Veremos qué ocurre. Para eso faltan 7 días y esta serie, impresionante también, en el fondo nos habla de ese fenómeno que ocurre. Lo que ocurre es que a veces animales que estaban prácticamente al borde de la extinción, que se tomaban casi como fantasmas, van y son fotografiados y filmados. Solo quedan 7.000 ejemplares en todo el mundo. Se trata del leopardo de las nieves. Estas imágenes fueron captadas por un fotógrafo de la naturaleza, Adam Riley, en el Himalaya. Estaba allí esperando encontrarse a uno, aunque es muy difícil. Y sobre todo es muy difícil verle cazar, porque se ha podido fotografiar escondido a este leopardo, pero no justamente cuando iba a capturar a su presa. Estaba emocionado por las imágenes que ha podido captar y la verdad es que hay que tener en cuenta que es un animal muy esquivo, que es un animal que además se camufla perfectamente en esas rocas y que solo, como repito, quedan 7.000 ejemplares en todo el mundo, con lo cual era casi imposible captar estas imágenes que estamos viendo ahora. Un fantasma de la naturaleza. De eso sabe mucho nuestro compañero, el zoólogo Fernando González Siches. Y es que esto era como un reto, fotografiar al leopardo de la montaña, al leopardo del Himalaya. Muchos lo habían tomado ya como un ser casi mítico, pero ahí estaba. Yo creo que es un auténtico milagro, es una suerte, es ver un fantasma del Himalaya cazando. Además, ya no es solo ver el animal, sino que además lo ves en un momento de predación, que es algo extraordinario. La gente local le llama muchas veces la sombra andante, la sombra que se mueve. Una vez que se mete en la montaña, la pantera de las nieves es invisible, se convierte en roca, se convierte en nieve. Es
un animal extraordinario. Por mucho que tú mires incluso con prismáticos, si no se mueven, son literalmente invisibles. Siempre seguimos aprendiendo de esta naturaleza prodigiosa. Dicen que siguen buscando los restos de Cervantes, ¿no? Parece mentira que personas de esta talla sigan siendo eso, una especie de enigma no resuelto. Pero hay más, con Cervantes hay más tanto. Pues sí, de hecho, efectivamente se están buscando y hay una fecha, se está trabajando contrarreloj. En 2016 se cumplirá la efeméride del 400 aniversario de la muerte de Cervantes. Sería muy bonito que en esa tumba anónima, que se sabe que está en algún sitio del convento de las Trinitarias Descalzas en Madrid, pues se pudiera por fin poner un nombre, se pudiera por fin poner una lápida donde sus admiradores, donde la gente que ha leído su obra, millones y millones en todo el mundo, pudieran ir a rendirle homenaje. Pero efectivamente la figura de Cervantes, según avanzamos hacia esta efeméride, pues va cogiendo más peso y se van averiguando más cosas. Por ejemplo, fíjate, Cervantes escribió su obra, era contemporáneo de Galileo Galilei, en una época en que Galileo acababa de inventar el telescopio, en que se empezaban a desentrañar los misterios del sistema solar, en el que todavía era dogma de la Iglesia que todo giraba alrededor de la Tierra, y realmente se cree que Cervantes era un hombre con una cultura científica excepcional para su época, que estaba informado de los últimos adelantos. Tanto es así que en una de sus novelas ejemplares, La Gitanilla, hay un pequeño romance, un pequeño poema, en el que ya se describen los satélites de Júpiter, descubrimiento que se había hecho muy poco antes, y Cervantes se atreve a darles nombre y les llama pequeños Ganímedes. Pues bien, sería 2 años después de publicarse esta obra cuando Simón Marius bautizaría como Ganímedes precisamente a uno de los satélites de Júpiter. Simón Marius leyó la obra de Cervantes. ¿Fue una casualidad o realmente ambos pensaron que era el nombre más adecuado para este cuerpo celeste? Podemos añadir a don Miguel de Cervantes Saavedra, el creador de la maravilla del Quijote, también, no sé, en su tarjeta de visita aquello de profetizador o clarividente, ¿no? ¿Quién sabe? Porque desde luego, pequeños Ganímedes. Ahí está la historia, digno de Mundo Insólito. Comenzamos, como lo hemos hecho este informativo, con tornados. En Oklahoma ha aparecido una fotografía. Se ve a una niña saltando y justo detrás lo que parece ser el fantasma de su primo, o eso cree la familia. Se trataría del Nicholas McCabe, que en mayo del año 2013, la escuela donde estaba estudiando fue arrasada por un tornado y murieron él y más niños. Ahora muchos están seguros que en esta fotografía se ha mostrado su fantasma. Y nos vamos hasta Indiana. ¿Qué les parece si les hablo del misterio de las dunas come hombres? Sí, tal y como lo oyen. Ustedes van paseando por una duna y de repente algo les absorbe. Pues esto ha pasado. Es más, han tenido que cerrar un parque que hay de dunas porque ya ha habido varios casos en los que han tenido que sacar a las personas con excavadoras. Han tenido que radiografiar la zona con un radar y han descubierto que es que debajo hay una especie de pueblo que ha sido completamente asolado por toda esa arena que le ha cubierto. Con lo cual creen que ese pueblo fantasma ya, porque ya nadie vive en él, puede estar tragándose a los hombres de hoy en día. Seguiremos investigando. Y acabamos en China. Hace unos años yo les mostraba unas fotografías de una mujer china a la que le había crecido un cuerno en la cabeza. Bueno, pues ahora otro hombre chino le ha crecido un cuerno, pero esta vez más difícil todavía, en el cuello. Ahí lo tienen. Y es un cuerno verdadero, duro y todo. Los médicos no se explican cómo le ha podido salir ahí. Él dice que ha acudido a un médico naturalista, pero que ya no le va a hacer caso porque cada vez que se echa las hierbas que le ha recomendado, ese cuerno crece y crece y crece más. Con lo cual no sabemos cómo le quitarán el cuerno a este pobre hombre. Vaya impresión. Por cierto que recuerdan el tiempo, ¿no?, de entregar las notas. Recuerdan las calificaciones, recuerdan las jornadas sin dormir con los exámenes. Todo eso, bueno, pues es la forma que hemos tenido de instruirnos muchas generaciones. ¿Desde hace cuánto tiempo? Verán, vamos a hablar de educación, de la conspiración de la educación, si es que existe. Y vuelvo a incidir, no me interesa nada la política ni lo que ocurra recientemente o no, no tenemos una visión de última hora. Hablamos de la raíz, del problema o de la virtud, quién sabe, vamos a debatirlo. Y es que la forma, el sistema educativo actual todavía bebe, su tronco nace en la época de Prusia,
Y un sistema que se ideó, según dicen los especialistas, los pedagogos, los educadores, se ideó casi como un concepto militar, militarizado. Por eso la estructura incluso, decían, de hasta la campana para llamar al recreo o para iniciar las clases, la forma en repartir las asignaturas como en bloques de determinado tiempo, y eso tan dramático para algunos, por lo menos para mí lo era, de las calificaciones. Todo numerario, todo ordenado, todo muy prusiano, ¿no? Hay muchas personas, muchas voces que en los últimos años aseguran que eso ya está obsoleto. Que en la vida de hoy en día, con la capacidad que tenemos de conocimiento en la palma de la mano, ¿sirve realmente pasar tantos años estudiando, sobre todo memorizando? ¿Es cierto? ¿Ustedes qué opinan? Yo no tengo la verdad, como nunca. Pero ¿es cierto que hemos perdido gran parte de la fuerza de la energía de nuestro cerebro memorizando cosas durante gran parte de nuestra vida? Muchas de esas cosas que han ocupado parte del disco duro sirven realmente para algo, cuando hoy se puede acceder a ellas. No estudiar y creer que tenemos todo en la palma de la mano es la mejor forma de convertirnos en unos vagos, y por eso es necesaria esa instrucción. ¿Hay que cambiarla? ¿Interesa al sistema que se estableció entonces, hace 2 siglos, que seamos estudiantes de esa forma? Por tanto, la educación suministra, dicen los teóricos, una serie de personas afines al sistema y que realmente no aman lo que aprenden. No se puede generalizar. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que el asunto es apasionante y que muy pocas veces ha hecho un debate sobre educación, pero repito, no en cuestiones políticas, de quién está, de quién no está, de qué se reforma, no, de dónde nace, de si es bueno o malo para nosotros y sobre todo si es bueno para el futuro de los nuestros. Creo que va a ser muy interesante. Hemos salido a la calle, como hacemos algunas veces, y hemos preguntado, ¿qué opina usted de la educación a nivel de fue importante para ustedes? ¿Es importante hoy? ¿Ha quedado obsoleta? ¿Hay que cambiar? Creo que no se fomenta mucho en los niños la iniciativa para crear cosas, para imaginar, es todo más memorístico. Creo que se quiere hacer un negocio con la educación, básicamente. Nosotros somos excesivamente teóricos, falta práctica. En otros países como Finlandia, sí, desde pequeños les enseñan a trabajar la creatividad, a emprender, y creo que es un modelo que deberíamos empezar a copiar. Se puede mejorar mucho, pero vamos, no creo que tenga nada que ver con una conspiración. La crítica, cosas que no encajan en el sistema, ya no se promueven. Y no existe realmente la educación como un medio de liberación, como de conocimiento, como de crear independencia. Vamos, conspiración no creo que haya, vamos. Sí que es verdad que estamos por patrones y que realmente no te enseñan lo que tú realmente quieres aprender. Este debate o esta mesa de redacción sobre un asunto tan importante es clave. Y entonces yo estoy, se lo voy a confesar, hasta un poco nervioso. No suelo tener tantas anotaciones encima, pero yo quiero presentarles a los invitados con unas frases que ellos me han remitido, como condensando su pensamiento. Nos importa su opinión. No queremos polemizar gratuitamente, simplemente queremos hacernos eco de una auténtica realidad que muchos quizá no ven todavía, pero que está ahí y que tiene diferentes planteamientos e hipótesis. Verán, voy a presentarles con esa especie de aldabonazo a nuestros invitados. Algunos ya los conocen y tenemos a 2 nuevos invitados que son auténticas autoridades y que seguro que nos van a hacer aprender. Nunca mejor dicho esta noche la palabra aprender, ¿no? Tenemos a Jaime Garrido, que ustedes saben que es una persona arriesgada, él es arquitecto de formación, pero desde luego sería un conspiranoico, entre comillas, o según le siempre digo, anticonspiranoico, ¿no? Intentando denunciar poderes que nos ocultan y que no los vemos, pero que nos influyen, evidentemente. Él me decía, extrayendo un poco de su análisis, de niño tus papás te entregan en el cole en manos de otros mayores, supuestamente sabios y honestos. Los chavales lloran los primeros días, les van a insertar millones de medias mentiras entre medias verdades. No tendrán piedad de la inocencia. Les descuartizarán la realidad que saben y les implantarán a martillo la nueva, espantosa realidad falseada. Haigar, buenas noches. Buenas y educadas noches. Continuamos con un invitado, digo, de excepción, José Carlos Aranda. Él es doctor en Filología Hispánica, profesor de Lengua y Literatura, con una amplia formación en psicobiología, neurobiología. ¿Qué nos decía José Carlos? Que, por cierto, es autor de muchos libros,
En este sentido, importante esta noche, gramática vital o inteligencia natural. ¿Cuál será? La inteligencia natural. Vamos a ver si lo descubrimos. Él me decía lo siguiente: examinamos de lengua, geografía, matemáticas, inglés, historia, arte. En definitiva, capacidad de retención y expresión de información. Pero a la vez ofrecemos una información que guarda poca o nula relación con su entorno físico y emocional. El del niño, el del alumno. En estas circunstancias, salvo que los refuerzos positivos de conducta estén muy claros en la familia, la desmotivación y el fracaso están servidos. José Carlos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Gracias por estar con nosotros. Maestro Enrique de Vicente, sobran las presentaciones, tengo por aquí su titular. Hay muchos titulares en todo lo que han enviado nuestros amigos, pero creo que es importante. Dice: esa educastración se debería a que el sistema educativo occidental imperante coarta y limita las capacidades del niño para que éste se adapte al sistema vigente, en lugar de ayudarle a desarrollarse. Porque esta es la base fundamental del sistema de control mental al que todos somos sometidos para que cada uno juegue su papel como pieza o engranaje de una inmensa maquinaria, en lugar de empezar a cuestionarla. Bienvenido, buenas noches. Buenas y revolucionarias noches. Y tenemos también, por supuesto, a Julio Ferreras, educador, catedrático en el Instituto de Enseñanza Secundaria, una persona que conoce también, como José Carlos, el asunto desde dentro, que es muy importante. Su obra, muy recomendable, y yo creo que, hombre, un anhelo de todos, ¿no? Hacia una nueva humanidad libre y responsable. Desde luego, para llegar a eso hay que cuestionarse muchas cosas. Julio hablaba de la educación actual como incompleta, que genera súbditos obedientes y sumisos, con miedo y sujetos de obligaciones, también con complejos. Son cosas bastante duras. Julio, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Un placer. Y planteado todo esto, que es un poco el espíritu de cada invitado, tenemos un tema de suma importancia. Voy a preguntar primero al ala más radical, entre comillas, y luego los expertos también en la materia desde dentro nos sacarán de dudas. Hemos hablado incluso de conspiración. Sí, porque la conspiración ya se pone como sello a cualquier cosa. Sería terrible una conspiración en la educación. Es decir, si alguien desde fuera, esto ocurre bien, pero alguien, o desde arriba, quiere que esto ocurra. ¿Qué me decís? Pues, no sé. Es obvio que sí. Que es obvio, evidente, patente, notorio, y desde demasiado tiempo está ocurriendo así. La UNESCO, no sé, en los años 70 ya trazó unas directrices que más o menos todos los países parece que están siguiendo. Hablamos del ámbito occidental, evidentemente. Y dentro de esos trazados, pues está todo lo que se ha estado diciendo por ahí, que has leído, que creo que vamos a coincidir muy plenamente todos. Está definido. Está perfectamente definido. Está perfectamente definido. Bueno, yo creo que vamos a poder penetrar en las raíces de la educación moderna y comprender por qué primero era una educación muy utilitarista, muy fabril, nacida en vísperas de la revolución industrial y destinada a transformar a los niños en siervos útiles, es decir, en carne de cañón para enviarlas a las guerras, a las fábricas, y la educación, al igual que entonces todo eran como cadenas de engranaje, pues lo mismo era la educación, cadena de engranajes. Es decir, al niño se le reducía a un número, sus capacidades se le reducían y siguen siendo reducidas a un número que son sus cualificaciones, las calificaciones que se le dan. Sabemos que el ser humano tiene una serie de capacidades inmensas. Sabemos que tiene una inteligencia innata tremenda, una creatividad tremenda. Y sin embargo, estamos reducidos, la inmensa mayoría de nosotros, a personas mediocres, de inteligencia limitada, de creencia en nosotros mismos muy limitada. ¿Por qué? Porque hemos sido educastrados mediante un procedimiento que ha implicado que si el 98% de los niños de 5 años, dicen expertos, son unos genios en potencia, 15 años después... Unos inútiles demostrados. Estamos con grilletes, encadenados y encarcelados. Y por lo que es revolucionario lo que vamos a hablar aquí esta noche, es que no es que tengamos la posibilidad de romper las cadenas y salir de la cárcel no hacia la derecha y hacia la izquierda, sino hacia adelante y hacia arriba, sino que de eso depende el futuro inmediato del planeta. Bueno, son titulares muy fuertes que yo no sé si estarán de acuerdo o no.
nuestros especialistas además en ese campo que lo han vivido, porque hay mucha gente, muchísimos centros, evidentemente, mucha buena gente que pelea, ¿no? Por, ya lo sabemos, evidentemente, por generar creatividad, por apoyar al alumno, porque ese entusiasmo del niño continúe en su vida, pero nos da la sensación, los datos por lo menos lo dicen, de que no es así. José Carlos, Julio, vuestro turno, ¿qué opináis? Y enseguida empezamos el debate. Hay mucho que opinar. Si a mí me preguntan si es un problema el sistema educativo, mi respuesta es sí, rotundamente sí. Pero creo que hay que derivar el problema y ampliar nuestras miras en dos sentidos. Primero, porque se confunde mucho educación con instrucción, no es lo mismo. El sistema educativo instruye, pero no educa. Es un colaborador necesario en la educación. ¿Qué diferencia hay, José Carlos, si me permite? Instruir es transmitir conocimiento. Educar es ayudar a que la persona se realice como ser humano en la conquista de la felicidad individual. Y eso es algo que se está olvidando. Se está olvidando porque parece que estudiamos para desarrollar una carrera. El otro día le he preguntado yo a mis alumnos, oye, ¿cuántas veces os han repetido estudiad una carrera que tenga salidas profesionales? Dice, continuamente. Bueno, pues olvidad esto. Estudiad algo que os haga felices, porque así os ganaréis la vida. De la otra manera, yo prefiero un buen cocinero que sea feliz haciendo su trabajo que un mal médico desmotivado que me vaya a matar a alguien en el quirófano. Es decir, estamos equivocando a las claves. Pero un mensaje de esperanza a los... Sí, evidentemente. Y las reformas educativas que se han producido en España llevan una línea muy mediatizadora de la opinión para generar un universo diferente al que existía cuando llegamos a la transición política. Pero bueno, un mensaje de esperanza, y inmediatamente paso la palabra porque hay muchos... Voy a decir algo que es muy peligroso y que va a hacer mucho daño. Dilo. La familia es una colaboradora necesaria en la castración. Sí. Y cuando hablamos de educación y hablamos de fracaso educativo, yo no quiero que hablemos de fracaso del sistema educativo, quiero que hablemos de fracaso de la educación en la sociedad. Y ahora, si queréis, yo paso... No solo en el aula, ¿no? No en el aula, en absoluto. Porque la familia es un colaborador necesario en la castración mental de los niños. Julio, para escuchar tu opinión y enseguida estamos en debate. No puedo menos que estar de acuerdo con lo que se dice, porque es de una evidencia que no hace falta más que estar de acuerdo con ella. Yo quería recordar a este respecto una frase famosa del gran Nelson Mandela, político, que decía que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Es una realidad. No nos tiene que extrañar entonces que los poderes fácticos intenten controlarla, ese poder. Quien controle la educación, controla a los ciudadanos, porque la educación, en el sentido que mi compañero José Carlos acaba de decir, que no es igual educar que instruir. Educar es educe, sacar de dentro lo que tiene el niño. Si conseguimos que la educación haga esto, los niños, los adolescentes, serán personas libres, responsables, que solo obedecerán a su conciencia y al bien de la totalidad, al bien de la comunidad. Julio, aprovecho la circunstancia, antes de ya hablar libremente todos, ¿es un problema? ¿Lo veis los que habéis estado como educadores, como en la primera trinchera, ¿no? Y la maravilla que es enseñar que algo ha fallado estrepitosamente en la educación y, por lógica, ¿habéis sospechado en alguna ocasión que hay un interés concreto en que esto ocurra o no? Sí, yo pienso que sí, por lo que acabo de decir. Es que hay que controlar al ciudadano para que consuma. Es decir, hay que las fuerzas que nos dominan, lo que quieren es crear ciudadanos que consuman, que sigan el camino que beneficia a esos pocos. Por eso la educación es inmensamente una revolución. La verdadera educación siempre es una revolución. Pero una revolución no innecesaria. Yo pienso que es imparable. Como José Carlos, yo soy optimista en este sentido. Ha llegado el momento de la educación. O sea, eso es exactamente lo que ha planteado desde hace mucho tiempo el pensamiento hermético. ¿Qué ocurre? Lo que yo creo que es indispensable
es, en lugar de aplanar a los niños y de normalizarles, de adaptarles, a eso es a lo que yo llamo educastrarles, y que efectivamente es una tarea que empieza, y sobre todo en el pasado empezaba en la familia era la primera que evitaba que los niños se salieran. Sigue siendo, pero afortunadamente se va modificando. Pero cierto es que quienes llevan la bandera de esta revolución necesaria son muchos educadores. O sea, no se les puede culpabilizar a ellos, sino al sistema que están tratando de cambiar, porque los educadores primero son las primeras víctimas de las terribles monstruosidades que implica el sistema, tratar de imponer a los niños una serie de materias y tratarles de imponer la violencia, en lugar de ¿qué? De despertar el entusiasmo, el que les salga la creatividad, todas sus facultades, todas sus potencialidades. O sea, enseñarles eso, a estar tranquilos, a estar en paz, con la mente aquietada, al igual que enseñarles cosas prácticas de la vida y no diferenciales, que yo no sé para qué sirven. Mira, hay una reflexión que creo que cuando la gente la escuche la va a entender inmediatamente. Es imposible enseñar hoy en día, sencillamente porque cuando todos nosotros aprendimos, el conocimiento era y se podía estudiar en 10 o 15 años más o menos lo importante. En los últimos 30 años se ha multiplicado por más de 1000 y cada año se duplica el nivel de conocimiento que existe en la Tierra. Por tanto, tendríamos que estudiar 200 años para tener el conocimiento proporcional al que teníamos cuando éramos niños. Entonces, es imposible que la gente aprenda lo que es el mundo. Lo único que puede hacer la educación, o lo único que puede pretender la educación, es instruir en la manera en que luego va a percibir el mundo. Es decir, nos están educando para fabricar una realidad en nuestras mentes. Recordemos que no somos más que lo que nuestras neuronas son capaces de hacer en la sinapsis. Por tanto, si entramos en la mente de las personas, y los niños tienen una mente muy blandita, son verdaderas esponjas, podemos conformar, estructurar ese cerebro para crear una realidad que es de la que suelen vivir los poderes que llevan en la Tierra todo este tiempo. ¿Para ti esperanza, Haigar, simplemente por saberlo? Sí, que la gente escuche el programa, que la gente vea internet, que la gente se entere, que la gente accione. Hay que entrar en acción. No le podemos pedir a papá Estado que nos resuelva las cosas, porque papá Estado no es papá y no está en estado, no está para ti, está en contra de ti normalmente, vayamos donde vayamos. Por tanto, lo primero es empoderarse de lo que uno mismo es, saber lo que uno es, que no lo sabemos, porque la educación no nos enseña eso, nos enseña datos, conocimientos, hay que memorizarlos, no sabemos casi ni manejarlos ni analizarlos, cuanto menos reflexionar. Nadie acaba de saber quién es el mismo. Si no sabes quién tú eres, ¿cómo vas a entender lo que hay fuera? Claro, pero es una revolución muy grande. Yo no sé si, por ejemplo, José Carlos o Julio pueden pensar en esos poderes, ¿no?, con nombre y apellidos. Creo que en tus claves, José Carlos, hablabas, incluso me ha sorprendido, o mencionabas los numerati en cierto momento. Sí. Me sorprendía porque me parecía como... ¿Qué significa todo esto? Cuéntanos, por favor. Te lo cuento. Si el público se está preguntando si de verdad se puede influenciar en la conducta, yo les digo rotundamente sí. Los experimentos de los psicólogos como Libet o Heinen en 1980-2009, los resultados se publicaron en 2009, los de sus discípulos. Lo que nos dicen es que el cerebro anticipa la respuesta a nuestra conciencia. Es decir, la frase lapidaria sería: lo que el corazón quiere, la mente nos lo muestra, ¿no? Quiere decir que nuestra respuesta es emocional. ¿Emocional en qué porcentaje? Iker, esa es la cuestión. ¿Siempre es emocional? 80%, 80-70%. ¿Qué ocurre? Que no somos conscientes de que nuestras emociones son las que deciden por nosotros. Si tú consigues manipular la emoción del sujeto, automáticamente estás condicionando su respuesta. Yo por eso en Inteligencia Natural recorro la evolución desde el embarazo hasta la adolescencia del cerebro, porque va pasando por distintas etapas en su desarrollo y su evolución. La grandeza, y esto quiero que lo comprendan perfectamente nuestros espectadores ahora, es su misma servidumbre. El cerebro viene preparado para sobrevivir. Esa es su impronta, la supervivencia. Y para eso viene dotado de una capacidad extraordinaria, que es la plasticidad. Pero ¿qué ocurre? ¿La plasticidad qué es? La plasticidad, decía Aristóteles que la mente de un niño es una pizarra en blanco. Hoy podemos decirlo mucho mejor. Es un ordenador que nos dan recién estrenado, pendiente de que le instalemos el sistema operativo. Tú eliges el sistema operativo. ¿Quién le instala el sistema operativo al niño? Se lo instala la familia. Se lo instala a la familia y se lo instala a través de la lengua, pero la lengua no es solo un sistema de símbolos y palabras, es un sistema de relaciones entre imágenes asociadas a emociones vivenciales.
que le van a dotar al niño del elemento básico de la estructura de la personalidad, que es la autoestima. Y esto antes de los 6 meses de edad. Antes de los 6 meses estamos configurando el sistema operativo del cerebro del niño. Es que es ahí donde se configura. A partir de los 6 meses el niño elige una persona de referencia, desarrolla la fase de apego y si no la tiene, si no tiene el contacto humano, Iker, ¿tú sabes lo que pasa? Que entra en depresión y se deja morir. Es la depresión anaclítica que describió Spitz en 1945. Es la relación humana porque el niño nace sabiéndose dependiente de los demás para su supervivencia. Y a partir de ahí viene la lucha denodada por la autonomía. Autonomía en la locomoción y autonomía en la configuración de la lengua y de la mente. ¿Sabéis cuál es la cantidad de información que procesa el cerebro humano? Yo os lo digo, 400.000 millones. Repito la cifra porque no puedo volver. 400.000 millones de bytes por segundo. Por segundo. Y no hay ordenador capaz de hacer eso. Pero lo importante de esos 400.000 millones, ¿qué cantidad de información retenemos en la conciencia? Solo un 1%. ¿Cuál es el criterio de discriminación que nuestra mente utiliza para desechar una información y retener otra? Quien domine esa clave domina al individuo. Estoy de acuerdo en lo que decías, Carlos, que yo creo que la revolución que está llevando a cabo la neurociencia hoy día y la psicología moderna, desde la psicología humanista, la transpersonal, va a hacer que en el futuro no se pueda controlar al ciudadano y a la educación como se está haciendo ahora. Salvo que nos pongan un chip. Completamente. Salvo que nos pongan un chip como pretenden ya ponérnoslo. Y quisiera, si me permitís, quería llevar el debate un momentín a algo en lo que creo que estéis de acuerdo y que yo creo que los telespectadores rara vez se han parado a pensarlo. Yo no sé si somos conscientes de que el sistema educativo en el que todos hemos sido educados es un sistema que está hecho conscientemente para las respuestas. Está prohibida prácticamente la pregunta. ¿Cuántas respuestas hemos llevado a cabo en nosotros? Miles en todas las materias. Y sin embargo, yo que en estos momentos, a pesar de que estoy jubilado, tengo un contacto con los niños, con primaria y secundaria, tengo unas experiencias increíbles. Los niños, yo voy a llevar a cabo cualquier actividad y los niños hasta 10 o 12 años no hacen más que preguntar, estar continuamente preguntando. Es decir, la verdadera educación es la educación de la pregunta. Julio, qué interesante. Y hay un baremo que tú notas que varía en esa ansia de preguntar. Hay un momento, una edad, donde eso si no se cultiva, desaparece. Por ahí voy, Iker. Por ahí voy y lo voy a contar. Te vas a hacer esta actividad en primaria y tienes que decirle a los niños, por favor, te toca a ti tal. Te vas a hacer la actividad a secundaria a partir de 12 o 13 años y la experiencia que uno tiene es, lo digo sinceramente, es a veces desconcertante. Casi no pregunta a nadie. ¿Qué ha pasado ahí? Qué gran pregunta. El sistema ha conseguido ya que no te intereses, porque cuando no preguntas, dejas de tener interés. Es decir, y eso es lo que le interesa al sistema. sistema. La pregunta, controla la sociedad. Por eso, y lo digo con todos mis respetos, hay políticos que tienen miedo a las preguntas. Claro, se puede hacer de otra forma, es mi pregunta sincera también. Estamos dando una idea de que hay que hacer otra educación y no sé si es posible. Si el sistema este que se estableció, dicen que en Prusia hace 250 años, es el que tiene que seguir siendo válido. Yo tengo la sensación de que se pierde tanta energía que podía ser... Vamos a ver. El ser humano es un ser de una diversidad maravillosa. La mente humana es de una complejidad maravillosa. Y se está valorando en el ser humano y en el sistema educativo exclusivamente una capacidad, que es la inteligencia cognitiva y en el hemisferio izquierdo. Punto. Exacto. ¿Qué diría una familia si yo suspendiera a su hijo hasta septiembre porque es incapaz de hacer amigos? Hay una inteligencia, que es la inteligencia social, la capacidad de empatía, la inteligencia emocional, la capacidad de conocer y gestionar las propias emociones para ponerlas al servicio de un proyecto de vida. Que eso no se educa. Y hay otra cuestión que es la inteligencia moral, que es el enseñar al niño el por qué merece la pena actuar, que tampoco se educa. ¿Por qué no se educa? No se educa porque está fuera de los currículum, porque cuando se examina de cuál es la vida de Federico García Lorca o cuál es el Quijote o hazme un resumen de este libro. Pero no te paras en la clase porque no tienes tiempo para gestionar esas emociones, gestionar un conflicto, y hay que cambiar completamente ese entorno, porque debes ver primero a la persona antes que al alumno.
El problema del ser humano que está frente a ti es mucho más importante que el que aprenda unos conocimientos o no. Sí, yo pienso que lo que falta son debates como este. La sociedad no tiene la conciencia de que la educación sea tan importante como lo es en realidad. Claro. Preguntemos cuáles son las preocupaciones hoy de los españoles. Evidentemente el paro lo entiendo, la corrupción, pero ¿qué lugar ocupa la educación? Qué interesante. ¿Qué lugar ocupa la educación? Hasta que no haya debates, repito, como este, en todos los medios, que hagan ver a los padres y a toda la sociedad de que la única manera de cambiar una sociedad es la educación, como decía antes Nelson Mandela, y voy a recordar un poco la otra frase parecida de Bertrand Russell. Dice, la educación es la llave del mundo nuevo. Entonces hay que hacer debates de este tipo. Entonces me estáis hablando vosotros desde dentro, ellos desde el mundo, bueno, que nos ocupa habitualmente en Cuarto Milenio, pero vosotros desde el aula, vamos a decirlo así, de un mundo, permitidme la expresión, y por supuesto con todas las salvedades. Ahora recibiremos miles de correos electrónicos de este centro, este profesor. Si no se generaliza, estamos hablando de una cuestión que ellos ven y que se conecta, digamos, con una realidad bastante evidente de alienación casi por parte de las familias o por parte del alumnado, de no querer. Las familias ¿O que no lo han enseñado? ¿O qué pasa? Las familias son colaboradoras necesarias en esta castración, pero lo son porque a su vez han elaborado un sistema de conducta a través del que transmiten ese esquema mental. ¿Cómo siguen un patrón y no se pone en crítica ese patrón? Claro, es que es tan terrible que hay países donde se prohíbe que los padres eduquen a los hijos en casa. En España creo que se permite, pero a la hora de examinarlos tienen que pasar unos procesos de años para convalidar luego los estudios que son terroríficos. Pero afortunadamente y no hay en España... niños más sanos ni niños más felices, primero, que los que educan sus propios padres, y segundo, recordemos que la historia de los genios de la humanidad está hecha de personas que son autodisciplinares y que son autoinstruidas. Cuéntame algo de eso. Y seguimos ahora con el debate. Fracasadas en la educación oficial. Como le pasó a Habéis Jung, mencionado a como le Einstein. pasó a Einstein completamente. Esto, profesor, es interesantísimo. Totalmente. Grandes Fueron genios. expulsados de clase. Sí. Que no vean esto, que luego, ya saben cómo es la prensa, van a decir que hago apología de que ahora lo expulsen de clase. Pero que mucha gente no se sentía conectada con eso. Claro, precisamente como eran genios, tenían esa conciencia a la que yo me refiero a poco, y entonces no podían soportar una clase tan pasiva como aquella a la que asistían. O sea, ellos desde niños, con esa capacidad que tenían perceptiva, decían, esto no va... No, y con esto, esa esto realidad no es para que mí. ellos vivían y les constaba que era cierta, cuando se enfrentaban a la realidad que les intentaban aprender o estudiar en las escuelas, pues evidentemente chocaban con ellos. Ellos tenían constancia de que existían otras cosas, otras realidades que no eran las que estaban Vamos a aprendiendo. hablar ahora, y le preguntaré a Enrique, y luego seguiremos el debate, que es apasionante, sobre también las personas especialmente inquietas. Igual si un niño es muy inquieto, te lo meten en un centro médico también, que está ocurriendo. Y lo medican, y lo atontan, y lo vuelven loco. Ahora hablaremos, que sería este debate lo que pasa es que daría para muchas, y yo espero invitaros. Esto va a ser simplemente un bosquejo, pero hay muchas cuestiones sobre la infancia que particularmente nos interesan, o podrían ser debates o cuestiones sobre el futuro, ¿no? Que es la nueva humanidad que tenemos que realizar. Sí me gustaría brevemente, es así, compañero Haigar, que me describas, por favor, algo de lo que tienes ahí, porque siempre nos asombras y es como un punto o nexo importante o nódulo en los debates. Pues por variar un poco, ver con las soluciones, porque si no estaríamos varias horas hablando. Soluciones para reeducar la educación. Primero, educar a la gente en valores. Fundamental, empezar por los valores, pero que no sean simplemente una anotación al margen de un libro, sino que vivan los valores no solo en la escuela. Los padres tienen que tomar conciencia de que tienen que educar a sus hijos. Quizá primero tengan que educarse ellos a sí mismos o reeducarse. Un hijo no es un elemento de consumo más que puedas aparcar cuando tiene 5 meses en una guardería. También la liberación de la mujer, dicho en el mejor sentido de la palabra, ha tenido bastante que ver con esto, porque los niños ya no tienen la ternura maternal, por más que les cuiden en las guarderías, ni tienen el punto de vista femenino, la feminitud no la tienen asimilada desde niños, que es cuando más se necesita realmente para que tengan esa creatividad. Y sus padres no le dedican tiempo. Son una cosa más que tienen en la vida. Seguro que hay muchos ejemplos, ¿no? Si no, Haigar, porque luego es que me las llevo yo, claro. Entonces, bueno, es la opinión suya, pero que quiere decir que mi molesta opinión. En mi molesta opinión. Exacto. Bien, hay que educar en libertad, por supuesto, en variedad, y como decían antes por aquí, la variedad del ser humano es tan enorme y tan grande que es absurdo que haya un sistema uniforme de educación. Por eso los padres tienen que tomar
acción en el asunto, tienen que responsabilizarse de educar ellos a los hijos y tienen que ir a las escuelas y tienen que ir a los colegios y formar parte de la asociación de padres y ser activos, no simplemente ver si su niño se porta bien o mal o si ha hecho karate o ha hecho judo. Tienen que ayudar a educar, toda la sociedad tenemos que educar. Se dice de un dicho africano que a un niño se necesita todo un pueblo para educarlo. Pero tienes algo de esperanza, Enrique. Hablábamos de personas que quieren desviarse del camino y que son realmente arrumbadas, marginadas o diagnosticadas, ¿no? Es que, vamos a ver, en la medida en la que la familia tradicional tiende a desintegrarse y a hacerse rebelde y no te implanta la norma de morirás por Dios, por la patria y el rey, a partir de ese momento surgen otra serie de elementos auxiliares, como la psiquiatría y como los medios de comunicación, que son los dos grandes lavadores de cerebro. Y estoy diciéndolo en primera posición, en defensa, por supuesto, siempre de los educadores que quieren llevar a cabo la revolución. ¿Qué ocurre? En la psiquiatría americana, afortunadamente en España la cosa no llega, al igual que con la educación privada, porque somos un país libertario. En la psiquiatría norteamericana, en un informe más o menos reciente, se ha llegado a decir que 1 de cada 5 niños norteamericanos sufría un trastorno mental. Eso se comprende si sabemos que en el vademecum de los psiquiatras americanos, en el DSM, en la penúltima edición, se incluyen las rabietas entre los trastornos mentales. Es decir, si tu niña tiene una rabieta, es que está mal de la cabeza. ¿Qué ocurre? Estamos llegando a ese extremo. ¿A ese extremo? ¿Por qué? Hombre, y perdona, y más. El llamado el TDAH, es decir, trastorno de déficit de la atención y la hiperactividad. Eso en mi época, yo era un niño de esos. Nos decían, este niño muy nervioso. Yo lo sospechaba. Este niño muy nervioso, vale, fantástico. Ahora no, ahora es un niño al que hay que dopar. Es decir, se prohíben otras drogas, pero las drogas. ¿Pero qué hay de fondo, no. Enrique? En tu opinión, entonces, con estas Perdona, actitudes... el inventor de eso, Leon Eisenberg, en su lecho de muerte, ha declarado a la revista Der Spiegel que era mentira, que se lo habían inventado, que eso era un trastorno normal y corriente. ¿Y entonces? El inventor. Pues ¿por qué? Porque es necesario tener controlados. O sea, estamos a punto de escaparnos del redil. Estamos en el momento más importante de la historia en que hay la posibilidad de un salto evolutivo. Y van a hacer lo imposible por castrarnos y lo están haciendo. ¿Cómo? A través de la televisión primero y luego a través de el atontamiento de esa gran herramienta que es Internet. Nos someten a un proceso de atontamiento permanente. Cuando mencionabas estos síndromes, los profesores enseguida les he oído, bueno, como es un tema que habéis estudiado, imagino, y que habéis comprendido y que también os alarma, ¿no? Todo esto que está ocurriendo. Nos alarma y muchísimo. La clasificación de las cosas. Sí, nos y alarma. cualquier niño lo tienen ya como si fuera, no sé, ¿no? Nos alarma muchísimo, porque parece que uno de los problemas que tenemos en la educación es que todos tenemos que rendir al mismo ritmo, en las mismas capacidades. Nadie se extraña que un niño tarde más o menos, tarde 3 meses más que otro, en controlar los esfínteres, por ejemplo. Sin embargo, estamos hablando de que tarda un 30% más de su vida que otra persona. En cambio, si un niño no logra sumar con 11 años, ya es un fracasado. Y bueno, ¿por qué? Es decir, la madurez no se tiene en cuenta, el progreso... Se tabula todo de una forma para todo el mundo igual. Si tú no logras llegar a este tema, ya automáticamente eres un fracasado. Y cuando se te estigmatiza como fracasado, es la promesa autocumplida. Si tú le dices a un niño, habría que hablar mucho de la programación neurolingüística y que eres muy importante, pero si tú le dices a un niño, eres tonto, y el niño te cree, ¿para qué va a esforzarse en su vida? Si queremos saber lo que es educar, lo primero que tenemos que saber es ¿para qué educamos? Eso es como quien dice, oye, tú vamos de viaje, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Dónde vamos? Yo la pregunta que lanzo aquí desde tu plató es que los oyentes, los telespectadores se pregunten ¿para qué educan? ¿Qué clase de hijo quieren educar? Mi respuesta cuando me hice esta pregunta al escribir el libro fue que yo quiero que mis hijos sean felices. No quiero ni que sean médicos ni que sean... Quiero que sean felices. ¿Pero crees que hay muchos padres que no piensan eso? No, creo que se confunde de nuevo instrucción con educación. ¿Para qué educas? Para que mi hijo sea médico, para que mi hijo sea rico, para que mi hijo sea. Se confunde el ser con el tener y entonces nos equivocamos y nos ocurre lo que decía John Lennon, ¿no? que la vida es eso que se nos pasa mientras planificamos el futuro. Es decir, si tú quieres educar hijos felices, tu gran reto, cuando hablabas de educar en valores, dices, oye, ¿qué sé yo lo que son valores? Yo te doy la respuesta. Sueña, ten el valor de soñar a un hijo. ¿Cómo quieres que sea tu hijo? Dices, oye, que quiero que sea bueno, quiero que sea aseado, con buenas costumbres, que tenga amigos, que tenga... Muy bien, anótalo, por favor.
Y ahora, míralo y autoexamínate. ¿Eres tú lo que has escrito? Ya acabas de escribir tu hoja de ruta. En eso es en lo que te tienes tú mismo que convertir, y ahí está la reeducación personal. Si quieres que tu hijo alguna vez se acerque a lo que tú estás soñando que él sea. Esa es la educación en valores. Lo que dice de forma magistral José Carlos Aranda, pues yo creo que es una guía que ahora habrá estremecido a muchas personas, porque retumba el eco de lo que está diciendo, efectivamente. Ahora, ¿será posible? Respecto a estas palabras, y como estamos ya en el lagunazo final, y que queda clarísimo que sobre este tema habría que hacer determinados debates, ¿no? Del estado de la cuestión, no de la nación, sino de la cuestión, de ver cómo van las cosas, de qué ocurre, de qué pasa. Y queriendo esa esperanza, Julio, queda esperanza para ir hacia esa nueva humanidad. Os pido, por favor, ya un final. Yo estoy plenamente convencido que sí. Yo quisiera hacer un pequeño recuerdo, aunque no me sea de paso, que en España, hace 125 años, hubo el primer intento de modernizar la educación. Y eso se llamó la Institución Libre de Enseñanza. Yo tengo aquí 10 principios que, si da tiempo, los resumidos, rapidísimo, y eso hoy día aquí se podrían poner, parece que están escritos ayer. Dice el primero: máximo respeto al niño. 2, amplitud de miras, estar abierto a toda la vida. 3, coeducación, el niño y la niña son el mismo ser humano. 4, no a los libros de texto, sí a los libros, pero no a los de texto. No a una enseñanza exclusiva del exterior. 5, importancia de la familia y los padres, que recordabas tú antes, vital. 6, la educación primaria y secundaria forman un todo, es una sola realidad. El educador es educador desde el niño con 3 años hasta el adolescente, el joven de 18. 7, las clases deben ser una conversación familiar e informal entre maestros y alumnos, llevados por un espíritu de descubrimiento, métodos intuitivos. 8, la disciplina no puede basarse en castigos, sino en la idea de corregirse y de mejorar. 9, principio de la pedagogía activa, contacto con la vida, método intuitivo. Y dice la propia institución, esto está acuñado por Pestalozzi y Froebel, 2 de los más grandes educadores. Y último, formar en la salud y la higiene, el decoro personal, la delicadeza del sentir, la depuración de los gustos estéticos, la tolerancia, la alegría, la serenidad, la conciencia del deber, la lealtad, la disposición a vivir como se piensa. Hace 125 años. Pues han hablado 4 amigos, 4 especialistas, 2 de ellos del mundo de la enseñanza. Ha sido un auténtico honor escucharos, y yo lo que creo que ha quedado clarísimo es que tendremos que hacer nuevas ediciones. Salían preguntas, ¿no? Como ocurre en los debates. Hemos hecho como una clase, esto podría ser una clase, ¿no? Del futuro, ojalá. Han surgido muchas preguntas, muchas cuestiones, y espero que se haya encendido en el interior de muchos espectadores esa ansia. Y además, siempre me ocurre lo mismo, es que hoy en día, que es una parte del gran cambio que podríamos debatirlo, nadie ha tenido todo el conocimiento, o gran parte, en una palma de la mano. Acceder a él, entusiasmarse y acceder es más rápido que nunca. ¿Servirá, por tanto, la constante memorización sin ganas para algo en este tiempo? En fin, lo debatiremos en el futuro. Ha sido un honor, de verdad. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta dentro de muy pronto. Gracias, compañeros, como siempre. Gracias, 4. Ha sido un placer escucharos. Que la reflexión quede ahí. Escríbanos si quieren, opinen con nosotros, profesores, alumnos. Bueno, hagamos algo, ¿no? Por lo menos por tener el ansia y el espíritu de cambiar las cosas. Vamos ahora con otra historia que evidentemente tiene que llegar en este momento, que es el puro misterio. Pero también el puro misterio a veces da una advertencia, una enseñanza e incluso una oportunidad. Van a verlo. En este instante concreto del programa abrimos nuestro espacio para los testimonios. Ya saben que es un momento muy especial, es un momento un poco de introspección también, ¿no? Siempre todo lo que hacemos en esta área tiene ese toque. Y como siempre, ante todo y de inicio, el agradecimiento a los valientes que vienen aquí a contarnos sus encuentros con lo misterioso. En este caso, uno de tantos, hay un aprendizaje, y eso me parece muy importante. No podemos quedarnos solo en la corteza, ¿no? Qué impresión, qué espanto, qué miedo. No, no, no. Hay un mensaje que el testigo
aprende o comprende después de encontrarse con lo extraño. José María Sánchez Triviño está con nosotros. Él prefiere que le llamen Chema. Es un hombre que se dedica a la música. Es un hombre que trabaja por toda España y que evidentemente conoce los caminos rurales. Nunca le había pasado nada extraordinario hasta una noche. Chema, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. 26 de octubre del año pasado, es decir, hace nada, hace muy poco tiempo. Muy reciente. ¿Lo tienes fresco en la memoria, por tanto? Bastante fresco, la verdad es que sí. Tú eres un hombre curtido, trabajas en el mundo muy en boga de los DJ también, ¿no? Sí. Tu mundo es la música. La música. Y esa noche, yo sé además que es un tipo responsable, un hombre muy educado, un hombre que va junto a su mujer, que están yendo a un sitio y que lo que ocurre muchas veces, ¿no? La hora, la lluvia, las inclemencias. Sí, Cuéntanos un poco. Pues nada, el pasado 26 de octubre tenía una actuación en el pueblo de Olvera, en la Sierra de Cádiz, y las cosas hay que estás preparando el material y demás y te demoras un poquito en casa. Recuerdo que esa noche hacía bastante frío, llovía con bastante intensidad, y lo que te he contado, que me demoré un poquito en casa y salí para la actuación mía, y llegando al pueblo de Villamartín, que está en la Sierra de Cádiz, pues iba un poquillo ligero con el coche. ¿Tú eres consciente, vamos a ir paso a paso, de que ibas demasiado rápido, que eres un hombre que jamás ha corrido con el vehículo? No, para nada, yo es que no suelo correr con el coche. Y ese día era porque llegaba un poquillo tarde, y nunca me ha pasado de llegar tarde a una actuación mía, pero esa noche sería la climatología además, que iba bastante más tranquilo, pero cuando ya miré el reloj digo, se me echa la hora encima y voy a pisarlo un poquito. Tampoco era de pisar bastante, pero más rápido de lo que yo suelo circular con mi coche. ¿Cómo es la zona? Antes de que veamos lo que te ocurre, lo que pase, lo que va a desencadenar la historia. ¿Cómo es la zona? ¿La estás viendo ahora mismo? Pues la zona donde vi el fenómeno, pues es un campo, es una carretera convencional, un carril para cada sentido, muy oscura, bastante oscura, no hay ningún pueblo alrededor, ninguna pedanía, nada. Solamente maleza del campo, matorrales, árboles. Se fue simplemente, iba conduciendo y se me pareció la imagen de un chaval joven, bien vestido, un polito rojo, recuerdo, con una raya vertical sobre azul o azul marino y un pantalón vaquero azul. Y se me pareció, vamos, en lo que es en el borde de la carretera, de la nada salió, como si fuera, como si lo pusieran ahí, tanto a mí como a mi mujer, haciéndonos la señal como de que fuera despacio, a minorar la marcha, no tengo ni idea, pero tampoco miraba mi vehículo, miraba al frente de la carretera, a mí no me miraba él, yo es que lo vi perfectamente. ¿Y tú crees que era alguien que te decía que tuvieses precaución en ese momento? El único sentido que le saca es que te pide precaución, que vas más rápido, pero es que no lo entiendo. Tampoco ni había ferias por al lado, la parte de las ferias en esta temporada ya están acabadas todas. Aparte conozco bastante lo que es la movida esa. No hay nada, ni discoteca, ni que te puedes creer que alguien de que... Pero eran las 2:15 de la mañana, cosas así, nadie en la carretera, solamente yo. Te encuentras un coche cada, vamos, X kilómetros. Conocemos la zona, sí. Y conocemos, imaginamos ya entrando en el... en el otoño, rumbo hacia el invierno, nadie, viento, una noche de esas fuertes, ¿no? Y que uno va pensando simplemente en el asfalto, en llegar a su localidad. Lo interesante de este caso, porque hemos escuchado casos parecidos, ¿no? Alguien que, y se estarán acordando muchos espectadores, estoy seguro, de un caso concreto que ahora vamos a repasar, ¿no? Brevemente. Un chaval joven, de mediana edad, que hace un gesto como si no estuviese tampoco siendo partícipe de la escena, como si fuese por otro lado, ¿no? Lo que aparece repentinamente, importante. No surge de ningún lugar, no le ves subir de ninguna ladera, aparece repentinamente. Bien, ¿va contigo tu mujer? Sí. Cuéntanos. ¿Ella cómo lo vive? ¿Cómo es que lo vimos los dos, gritamos los dos a la misma vez. Fue la misma aparición y los dos pegar el grito de... ¿Qué es? Que mira, has visto esto. No, lo que Zal dice en el momento, no recuerdo exactamente el grito que dimos.
Y os asustasteis, tuvisteis una sensación de miedo. Bastante. Enseguida pensasteis que era una persona normal, o sea, algo dentro de vosotros interpretó que eso era extraño. Yo fui el primero que lo dije. Porque ella no conocía bastante la carretera como yo, porque ella se queda en casa casi siempre. Y yo sé que allí no hay pueblo, no hay nada. Esa persona, ahí como apareció, ella quería buscarle siempre la parte lógica, igual que yo. Pero es que, siendo la lógica, es que no hay nada lógico ahí. Es que no hay nada lógico ahí. ¿Qué? ¿Gritasteis los dos en un momento dado? Y frené bruscamente. Perfecto. Y entonces es cuando, frenando, observas en el lateral donde está ese muchacho, la impresión y... No hay nada. La impresión, tanto mía de mi mujer mirándonos, y ella, Chema, que te has quedado blanco, digo, pero tú has visto lo mismo. Sí, que no había nada, en la carretera no había nada. No le tengo miedo, la verdad es que no le tengo miedo para nada. Que yo creo que ese chaval a mí me ha ayudado en algo más. Yo siempre he sido muy responsable con el coche, como te he repetido, pero a raíz de ahí voy más todavía, más todas las curvas, mi lucecita, tranquilito. Esto es lo importante, ¿no? El impacto de dos personas, podemos pensar, como lógicamente todo el mundo tiene derecho a hacerlo, una alucinación visual, se han confundido con algo, la descripción que da tu mujer es exactamente la misma, él ha visto al mismo individuo, lo habéis hablado entre los dos. Sí, claro, vamos. Incluso cuando llegamos a la sala donde estuve, se lo comentamos a ella por su lado, yo por el mío, pero es que los dos coincidíamos con lo mismo, es que tanto en ropa como en todo, en todo. Y aquí vamos a lo más importante quizá, ¿no? El caso perfectamente detallado, 2:15 de la madrugada, en una zona absolutamente sin nadie, un muchacho que hace un gesto. Ustedes estarán recordando uno de los episodios más emotivos que hemos contado aquí en Cuarto Milenio. Emotivos porque era tremendo escuchar la historia de un joven, en este caso en la provincia de Sevilla, que se había parecido a varios amigos, e incluso a sus familiares, con ese gesto. Tú descubres todo esto después y te impresiona enormemente, ¿no? Es como volver a revivir lo que tú has vivido. Muchísimo más. Es más, creo que la recreación que hace usted del caso es el chaval vestido también con algo rojo, exactamente como lo vi yo, claro. ¿Te impresiona al ver el descubrir? Mucho más, y aparte la cara pálida que sale reflejado, se lo enseñó a mi mujer y digo, mira, se quedó más todavía, más perplejo todavía de lo que estábamos nosotros. ¿Crees que es un fenómeno similar, prácticamente, ¿no? Al que vieron Igual. Yo creo que él en la recreación lo había metido entre unos arbustos, creo recordar, no recuerdo muy bien, y el mío apareció lo que es justamente en la carretera, en el borde, donde se puede poner los quitamiedos, pues justamente ahí. Que es inquietante porque, claro, alrededor no hay nada. Entonces dices, bueno, este hombre, ¿de dónde ha llegado y por dónde se ha ido, ¿no? Bien, las campañas intentan concienciarnos constantemente, ¿no? Y hay que aprenderlo. Vemos que hay muchos sujetos que, por desgracia, no lo aprenden nunca. Imprudencias de todo tipo. Y de repente un misterio, un fenómeno, deja tal pozo en alguien que interpreta que es, quién sabe si algo que ocurrió allí en algún momento, y que te está diciendo no merece la pena correr. Aminora porque puedes pasar un peligro. Es curioso porque hay muchos casos, y algunos los hemos contado, donde aparece esta figura justo antes de un accidente, donde kilómetros después ocurre que se ha adelantado un vehículo y se ha chocado ese mismo vehículo, y la persona que ha visto la figura que le hacía parar ha contemplado luego el cataclismo que se ha producido. Hay casos y muy cercanos, y conocemos muy bien, de personas que creen que se han salvado. En este caso, la sensación es como un mensaje a futuro, ¿no? De que no se puede, ni perdiendo 5 minutos ni 10, jugarse la vida en la carretera. Así que esta aparición, este fenómeno, sea lo que sea, aunque impresiona y os dio dar un grito, pues tenía un buen significado también, ¿no? Bastante buen significado. La verdad que es que yo no me lo he tomado ni a miedo ni a nada. Es más, no me escondo en contarlo porque para mí es una cosa bonita. A mí ha sido bonita. La verdad es que pues sí. Yo te deseo toda la suerte del mundo y que esta enseñanza, pues bueno, sea la muestra de cómo a veces aprendemos de cosas tan extraordinarias como una aparición en carretera. Que claro que siempre nos da mucho impacto, claro que siempre nos da mucho miedo, pero si reflexionamos, quizás si no hubiese hecho ese gesto,
pero ese gesto queda claro, ¿no? Y ese gesto deberíamos aprenderlo todos. De verdad que te agradezco muchísimo la experiencia. Hace apenas, nada, ni 6 meses que ha ocurrido, la tienes fresca. Que sea una buena guía, que no tengas ningún temor en absoluto y que lo tengas como un recuerdo de algo que quién sabe si te ha salvado de futuras posibles consecuencias negativas, ¿no? Os lo agradezco muchísimo a ti y a tu esposa por trasladaros la historia, por tener la valentía de contarlo y porque, sobre todo, para todos aquellos que hablan de alucinaciones, aquí tenemos a 2 personas. Pueden ocurrir alucinaciones a 2 personas, pueden ocurrir, pero desde luego con tal detalle tan claro. ¿Quién sería ese joven? Ahí nos quedamos con la eterna pregunta, pero desde luego, sea como fuere, lo que hizo fue algo positivo, en este caso concreto, y nos gusta contarlo y contárselo a todos ustedes. Chema Sánchez Triviño, muchísimas gracias, amigo. Gracias a ti, Quique. Mucha precaución en la carretera. Siempre la he tenido, ahora más todavía. Y que todo vaya muy bien. Os Te deseo lo lo agradezco, mejor. de verdad. Gracias, de verdad. Gracias. En fin, pues son los casos que llegan a Cuarto Milenio y que muchas veces a mí me gusta que tengan ese toque, ¿no? Que no todo sea escabroso, que no todo pueda dar un significado como de profunda emoción maligna, ¿no? Que a veces estos casos nos recuerdan algo desagradable. Seguramente si tiramos de archivo y de hemeroteca descubramos que exactamente allí ocurrió algo. Estoy casi convencido. Puede que sea así o puede que no, pero estos casos suelen tener que ver habitualmente con algo que parece que se queda y ese algo en este caso no quiere que ocurra de nuevo esa desgracia. Nosotros vamos a proseguir, vamos a continuar con nuestras investigaciones, con nuestros misterios. Como siempre, en la nave del misterio continuamos viajando en busca de nuevas incógnitas. Esta noche les traigo al Gabinete de Curiosidades de Cuarto Milenio uno de los elementos más buscados en los gabinetes de maravillas, el cuerno de un unicornio. Contaba la historia y la leyenda que este animal mítico era descrito en la antigüedad no como la representación que tenemos hoy en día del típico caballo blanco con un gran cuerno que sale de su frente, sino como un animal más grotesco. Una especie de animal con cara de asno, cuerpo de caballo, cola de cabra, patas de elefante y unos intensos ojos azules. Un animal, eso sí, muy huidizo. Nadie podía darle caza. Nadie excepto, cuentan las leyendas, una joven doncella que tenía que ser pura. Por eso las expediciones que iban detrás de este animal mitológico, detrás del unicornio, siempre llevaban, y hay representaciones en grabados, en cuadros y en tapices maravillosos, donde se ve a esas doncellas y los pequeños unicornios cómo iban hacia su regazo para posarse en este. Después, este animal se convirtió en algo muy perseguido, pero por otros motivos. Los motivos eran alquímicos. Los alquimistas aseguraban que el cuerno tenía el poder de curar todo tipo de enfermedades. Si eras picado por un animal ponzoñoso, si intentaban envenenar a esos grandes comerciantes o incluso a los reyes, a los monarcas. Por ello crearon todo tipo de utensilios en los que la materia prima era el cuerno de unicornio. Se hacían copas donde cualquier sustancia que se pusiera inmediatamente, si estaba envenenada, ese veneno era eliminado. Se hacían también incluso hasta tronos. Federico III de Dinamarca llegó a hacer con estos cuernos de unicornio un trono en el que varias generaciones fueron coronados. Tenía muchos poderes, curaba todo tipo de venenos. Pero ¿cómo se podía dar caza a este animal? Pues era complicadísimo. Se decía que vivía en las montañas, rodeado también de bosques, en las cuevas donde se introducía por las noches para no ser encontrado. Pero lo más maravilloso de todo es que hasta bien entrado el siglo XVIII se creyó que este animal era verdadero. Muchos viajeros lo confundieron con otro ser, con otro mamífero, con los rinocerontes, y decían cuando volvían, por ejemplo, a España y le contaban a Felipe II lo que habían visto, que no era ese animal
mágico, precioso, del que se hablaba, sino que eran animales grotescos, muy duros. Un rinoceronte de 3 toneladas, imagínense ustedes cómo lo veían en la época y cómo el cuerno de rinoceronte muchas veces era confundido con el del unicornio. Después fue Ambroise Paré, uno de los médicos más representativos de su época, investigadores también, quien aseguró, probando con animales, probando con diversas sustancias, que el cuerno de unicornio no tenía la magia de la que hablaban en la antigüedad. Es más, que era un simple cuerno de marfil, pero eso sí, que no sabían de dónde salía. Y no fue hasta el siglo XVIII cuando empezaron a darse cuenta que este cuerno venía de otra parte, del Ártico, de un animal que vive bajo el agua, de una ballena, del narval. El narval, el macho, tiene este colmillo. Puede llegar a medir 2 o 3 metros como el que tenemos aquí en plató. Y lo utilizan para hacer, entre otras cosas, agujeros en el hielo y salir a respirar. Y también como arma para batallar con los de su propio clan para ver cuál es el jefe, cuál es la jerarquía que hay entre ellos. Incluso aseguran los expertos que han estudiado a este magnífico animal que es una especie de sensor que les da todo tipo de datos, temperatura, movimiento. En fin, el unicornio desapareció y los naturalistas vieron que tenía otro origen, en este caso marino. Pero fíjense, en el año 2012 a todos nos sorprendió una noticia que venía de la agencia de noticias coreana. Habían encontrado la guarida del unicornio. En las paredes había un dibujo de este mitológico ser y en el suelo aseguraron muchos arqueólogos que los restos, que el unicornio existió. ¿Leyenda o realidad? Lo que es mágico es la historia de este ser que todavía sigue en nuestro inconsciente. ...19 de julio de 1971... Baza, Granada... Necrópolis del Santuario... Tumba 155... Hay que imaginar, hay que ponerse en el lugar de los operarios que allí realizaban una cata arqueológica y sobre todo pensar en un hombre que perseguía un sueño, Francisco Presedo Velo. Cuando vio la imagen emergiendo del más allá, profunda en la tierra, una tierra que había sido removida hace unos 2500 años, para depositar esto, una figura votiva, una sacerdotisa, una diosa, una chamana, la Dama de Baza. Se trata del hallazgo arqueológico más importante del siglo XX y sin embargo no es muy bien conocida. Parece que hay una sombra, ¿no?, que le impide brillar con luz propia. La traemos aquí porque es en sí un mapa de un viaje al más allá. Sorprendió a los arqueólogos un gesto muy pocas veces visto. Tan solo hay algún tipo de paralelismo en esculturas mucho más pequeñas. En la mano izquierda, para muchos hay un significado simbólico, un pichón, un pájaro atrapado, como símbolo del más allá. El propio trono alado era una forma que quería indicarnos que esta mujer era muy importante y que estaba en el mundo del otro lado. En esa tumba se encontró una vasija donde todavía se hacían libaciones, siglos después, para dar una ofrenda a alguien que tuvo que ser muy importante, del que ya no sabemos absolutamente nada. La Dama de Baza es eso, un retrato de un viaje en el que los españoles que fuimos creíamos hace 2500 años. Hemos acudido para ver sorpresas. Parece mentira, 40 años después de la excavación, en ese cerro santuario han aparecido otros restos. Y yo quiero que en exclusiva sean partícipes, sean un poco arqueólogos en este viaje que iniciamos ya. El cerro santuario
El enigma de la Dama de Baza nos aguarda. El 19 de julio de 1971. Empezó el que iba con el pico buscando la forma de la tumba y a las 11 de la mañana aproximadamente le dio con el pico en la cabeza y le saltó un pedacillo. Baldomero, mira qué piedra pintada. Cojo el trozo de piedra y entonces cogí y fui, me arrodillé por delante porque ya tenía hondo por delante, llevaba yo un palustre en la mano, le metí con el palustre así por delante y se le vino toda la tierra de la cara. Al venirse la tierra de la cara hizo ya sin para atrás porque me dio una esa, digo, ¿qué hay aquí? Eso era impresionante, parecía que estaba viva. Parecía que estaba viva, como salida de las brumas del tiempo, retornando de un viaje al más allá. Así debieron de sentirse los obreros cuando vieron por primera vez el rostro de la Dama de Baza, observándolos con mirada perdida desde las entrañas de la tierra bastetana. A pesar de ser una figura ibérica del siglo IV antes de nuestra era, la distancia en el tiempo no impidió que los vecinos de la cercana localidad de Baza, en la provincia de Granada, se percataran de inmediato de la sacralidad de aquella misteriosa mujer. Rápidamente se extendió como la pólvora la información de que podría ser incluso la imagen de una virgen. Mandó a por una lona para taparla. Se tapó y entonces él no quería darle publicidad, pero ya la gente llegó, se enteró y entonces ya la gente de primera se juntaban 3 o 4 o 2 o 3 personas, se le levantaba la lona y la vía. Efectivamente hubo pues todo un abanico de interpretaciones que iban desde eso, de personas que consideraban que era una representación de una virgen, de una imagen de carácter religioso dentro del acervo cultural del cristianismo, a gente que no le dio otra interpretación que no fuese aquella relacionada con el contexto arqueológico y del mundo ibérico en el que se había encontrado. El Cerro de los Santos en Albacete se denomina Cerro de los Santos porque la gente en aquellos esbotos de piedra que se localizaban en aquella época veía imágenes de santos, los racionalizaba. Es una costumbre muy cultural que tenemos en todas las culturas, valga la redundancia, de intentar asociar elementos desconocidos a elementos conocidos. La escultura fue encontrada por el arqueólogo Francisco Presedo. Estaba junto a la pared de un pozo de planta cuadrada, rodeada de cerámica y armas de hierro. La leyenda dijo que estaba cubierta de joyas de oro. En principio, a diferencia de otras esculturas, esta debió ser utilizada como urna funeraria, porque tratándose como se trataba de una figura sedente sobre un trono, en la parte inferior derecha del trono había un pequeño orificio que se utilizó para depositar las cenizas del muerto. Pero su verdadero tesoro vale más que cualquier metal precioso. La Dama de Baza se presenta ante nosotros como una mujer de aspecto sereno, sentada en un trono con alas y repleta de elementos que nos hablan de poderosos amuletos empleados para trascender a otro plano. El trono no es un trono normal, es un trono alado, tiene 2 protuberancias hacia los lados que representan la esquematización de alas, que obviamente están haciendo referencia al más allá, a partir de una imagen tan actual como podría ser la que nosotros tenemos de los ángeles. Las alas, las garras de felino en las patas del trono, evidentemente estamos hablando de un trono mágico, un trono que permite elevarse, volar por encima del mundo de los vivos, de los muertos, al personaje que está sentado en ese trono. El pichón que presenta en la mano izquierda podría estar representando el alma, tal y como nosotros entendemos a partir de otras culturas mediterráneas contemporáneas como la griega o fenicia que vivían en aquella época en la zona de Sicilia. Pero ¿quién fue esta misteriosa señora? ¿Fue una sacerdotisa? ¿Una princesa? ¿Una diosa? La Dama de Baza nos ofrece numerosas señales, antiguos códigos que nos hablan de un más allá y de un viaje a otra realidad, claves que los expertos aún no saben cómo interpretar.
El análisis de los restos cremados que encontramos en el interior de la escultura parecen apuntar que se trata de una mujer de unos 20 a 25 años. Sin embargo, el ajuar que acompaña al conjunto general de la tumba no es tan claro. Podría ser una sacerdotisa, podría ser una representación de un personaje de alto rango de la aristocracia militarista ibérica, podría ser un retrato real. De hecho, los rasgos que tiene la imagen podrían ser de una persona cualquiera, probablemente de la misma mujer que fue incinerada e introducida en su interior. Es una pregunta que sigue abierta. Pero la Dama de Baza no es el único misterio de la necrópolis del Cerro Santuario, lugar en donde apareció hace más de 4 décadas. A pocos metros de su tumba, los arqueólogos acaban de descubrir un túmulo de cuyo interior surge un hallazgo espeluznante y que nos acerca a una realidad jamás vista antes en el mundo ibérico. Aparentemente una montaña de adobes de forma piramidal que ascienden pues, formando una especie de mastaba. En esos accesos lo que se produce es que empiezan a depositar parejas de niños. Los estudios antropológicos lo que nos están diciendo es que bueno, de esos todos son niños y la mayoría andan entre los 9 meses y 1 año de edad. En nuestra opinión, a falta de más pruebas, que todavía faltan algunas analíticas, barajamos la hipótesis de un sacrificio ritual. Este descubrimiento añade un nuevo secreto al mito de la Gran Señora de Basti, la antigua ciudad ibera. La Dama de Baza emerge de las tinieblas del tiempo, ofreciéndonos la posibilidad de reencontrarnos con el misterio más antiguo del hombre, el culto a los muertos. Ahora queda en nuestra mano saber interpretarlo y aprender del pasado, de nuestro propio pasado. Qué asombroso y qué hermoso viaje, redescubrir un poco nuestra arqueología y repito lo que decía, posiblemente la escultura más importante hallada en el siglo XX en nuestro país y que estoy seguro, convencido que a partir de esta noche todavía va a ser más popular. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, mientras alguien acuda a ella, ¿no?, con interés y se ponga frente a su rostro y se haga preguntas y discurre y reflexione, pues la arqueología también puede ayudar al autoconocimiento incluso, quién sabe. La Dama de Baza, cuántos secretos, cuántos misterios. Nacho Ares, compañero, qué envidia me das. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Sabes que además es una de mis piezas predilectas, ¿no?, de toda la arqueología. Me consta. Lo que hay que agradecer también, que esto es importante, Nacho, muchas veces nuestra audiencia, qué maravilla, cómo nos da un dato, cómo nos lanza, ¿no?, una carta casi en una botella, ¿no?, el antiguo Sánchez, nos dice, oye, en la necrópolis de Baza sigue habiendo excavaciones, siguen ocurriendo cosas y hay detalles que os van a sobrecoger y que pueden dar un giro o poner esta historia de nuevo en el tapete. Y hemos acudido, ¿no?, a la llamada de uno de nuestros oyentes, espectadoras. Espectadoras, sí, Beatriz García Izquierdo, que muy amablemente nos envió un correo electrónico contándonos un poco la historia de las últimas excavaciones realizadas en Baza, pues en la misma necrópolis de Cerro Santuario, el lugar donde apareció la dama en julio del año 1971. Allí hemos ido y hemos descubierto cosas sorprendentes que aquí vamos a contar ahora. Vamos a contar y uniendo lo moderno, ¿no?, lo que está ocurriendo ahora con lo antiguo, este añejo documento, esta monografía del Museo Arqueológico Nacional, Francisco Presedo Velo, el descubridor de la Dama de Baza, su impacto. A mí me parece interesante hablar siempre del lado humano, ¿no? ¿Qué impacto pudo tener? Tenemos la suerte de tener con nosotros a Andrés María Drover, profesor de Prehistoria en la Universidad de Granada y además director de este lugar que sigue arrojando secretos, ¿no?, que sigue estando ahí con toda esa mitología y maravilla de la arqueología. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Si te pregunto qué pudo sentir Presedo Velo, ¿no? No sé si se esperaba un hallazgo de este tipo, ¿no?, ante esta fotografía que tenemos aquí. Cuando me mandó Nacho esta fotografía, que está en los libros, pero yo no recordaba, me dio un vuelco al corazón, os lo aseguro. Me dice Nacho en su pie de foto, mira Iker, esto es una figura emergiendo del más allá, y me lo creo. ¿Qué puedo sentir? Pues hombre, hay que imaginarse una persona que con todo había trabajado en Egipto, porque Presedo era sobre todo egiptólogo,
pero al volver sobre la cultura propia de la península ibérica antes de la llegada de los romanos, como en la cultura ibérica, que es una cultura que arqueológicamente se conoce hace muy poco tiempo, es una pequeña princesa recién nacida prácticamente en la investigación, pues imagínate dar directamente con una de las piezas más impresionantes, excelsas diría yo, de toda la industria artística del mundo ibérico. No sé, temblor, miedo, alucinación, pasión, algo realmente... No sé. Y cuando tú, que llevas todo ese lugar de Cerro Santuario, esas investigaciones, cuando tú, ahora en el Museo Arqueológico Nacional, que imagino que es diferente el impacto verla en su entorno que verla en un museo, pero bueno, cuando te pones delante de ella, Andrés, ya a nivel muy humano, no científico ni historiográfico, ¿qué se siente? ¿Qué piensa uno, ¿no? A nivel de piel que puede esconder esta dama, ¿no? ¿Cuál será su secreto? Pues es difícil, porque en realidad se establece, frente a cierto tipo de figuras, se establece una relación extremadamente personal. No sé, recuerdo que en alguna ocasión he visto esas obras de arte que estudiabas cuando estabas en el colegio y de repente topas directamente con ellas y mantienes una relación muy personal, muy creativa. En este caso es difícil, es muy difícil, porque al igual que en ciertos cuadros, por ejemplo, la mirada de la dama está ausente. Es una mirada al infinito. Realmente es una mirada al más allá desde la propia dama. Entonces parece que te mira un poco de soslayo. Es difícil establecer una relación extremadamente personal con ella. Es toda una señora, diría yo. No es la única. Es decir, hay una larga estirpe, ¿no? Que igual empieza con ese objeto que tienes ahí, de estas, entre comillas, ¿no? Diosas madre. ¿Cómo podríamos hacer esa correlación, ese viaje? Sí, Presedo, nada más ver la pieza, lo primero que pensó es no hablar de la dama de Baza, sino de la diosa de Baza, que era el nombre con el que se bautizó al principio, ¿no? En ese verano del año 1971. Pero sí que es cierto que hay cierta similitud, cierta cronología, cierta hilazón en el tiempo desde la prehistoria. Esta pieza, la Venus de Willendorf, tiene más o menos unos 22.000 años, hasta precisamente la escultura de la Dama de Baza. Muchas de estas mujeres han sido interpretadas como diosas madres, diosas nutricias, que daban vida, daban revitalización a los cultivos, en definitiva, pues a la propia esencia del ser humano, ¿no? Esta pieza tiene 22.000 años. Si nos acercamos hacia nosotros, encontramos la primera mujer sedente, la diosa sentada de Çatalhöyük, más o menos del año 6000 para caerse de espaldas antes de Cristo, que tiene ya muchos paralelos con la Dama de Baza. Está sentada, es una mujer también en donde, al igual que sucede con la Dama de Baza, tiene el respaldo y los laterales del trono están identificados con felinos, en este caso con leopardos. En la Dama de Baza se ven perfectamente las garras del animal. Todos esos iconos, todos esos elementos, esos arquetipos se mantienen en el tiempo. Lo vemos en el sur de la península ibérica, hasta prácticamente la Dama de Baza. Estamos hablando exactamente del mismo icono, del mismo significado sagrado de la mujer sagrada en la antigüedad, ¿no? Claro, muchas personas, por eso decía, y lo has comentado en el reportaje, Nacho, hablaban de que había aparecido una virgen, y en el fondo, el arquetipo que está ahí en movimiento es el de la virgen. Es lo que ve el pueblo en cuanto observa algo entronizado así, ¿no? Los más antiguos de Baza comentan que las mujeres, cuando se acercaban allí, se arrodillaban, se santiguaban, rezaban. Incluso se habló de un supuesto edicto que había lanzado el ayuntamiento al poco tiempo, que quería colocar en el altar de la iglesia la patrona junto con la imagen de la Dama de Baza, por el impacto primigenio que había dado la escultura en aquellos días de verano. O sea, Nacho, que como te ocurrió en Elche, a otro nivel, en este caso, pues muy pronto, ¿no? La dama fue trasladada de su ubicación original. Había una especie de culto, vamos a llamarlo culto, sí, admiración, adoración moderna, 2500 años después. Sí, Andrés en el reportaje lo comentaba muy bien, cómo estos lugares redescubiertos, la gente que se acerca a ellos por primera vez, ¿qué es lo que hace? Pues intentar explicarlos con su propio conocimiento, con sus propias creencias, con su propia cultura. Si tú ves una imagen de una mujer majestática sentada en un trono, en esa suerte de máquina voladora para ascender al cielo, lo primero que piensas es la Virgen María. Andrés, porque claro, estamos hablando con un entusiasmo como es habitual en nosotros y con un amor a la pieza y a la cultura íbera. El trono es lo que puede llamar la atención, ¿no?, de nuestros espectadores ahora mismo, que lo estarán analizando.
es verdad que ha sido tomado por algunos especialistas, no sé si tú en concreto, bueno, pues como una especie de artefacto, yo no sé si viajero, no solo de majestad, sino algo da a entender que esa dama está ya en la otra orilla y se comunica con nosotros desde ese otro lado, ¿no? Hombre, es indudable que ese tipo de trono con las dos protuberancias que hay en la parte superior no hacen otra cosa que esquematizar unas alas. Las alas generalmente en el mundo mediterráneo se asocian con frecuencia a la divinidad. Que la divinidad, un poco en la línea de lo que antes Nacho decía de una forma muy interesante, esa mujer divinizada. Yo creo que es exactamente ese modelo, el de la mujer divinizada, el que tenemos delante. No es una mujer en sentido estricto, tampoco es una diosa en sentido estricto. Es una especie de metáfora entre esos dos elementos. Y claro, por ejemplo, yo he leído cosas y desde luego quiero preguntar a todo un experto como tú que también envidia, ¿no?, en el aspecto de estar trabajando en el lugar donde todo esto ocurrió, donde siguen saliendo cosas, y ahora hablaremos de ellas, lo de un ave atrapada en la mano izquierda. El pichón representa el alma, que es de alguna forma lo que va a comunicar una vez más el ser humano con el más allá, con ese viaje que tiene que realizarse a través de la muerte. Andrés, yo he leído también, y quiero que me saques de dudas de todos los espectadores, que es lo importante, que era tan importante esta dama de Baza, que en esa tumba 155, en ese cerro del santuario, creo que había una vasija o la muestra de que alguien seguía haciendo libaciones o lanzando cosas al interior de la tumba, como si esta mujer fuese importantísima a lo largo de cosas que serían inconcebibles, ¿no?, los siglos. ¿Es posible? La verdad es que esto se puede plantear desde muchas perspectivas. En primer lugar, es cierto que cuando uno observa la planta, digamos la estructura de la planta de donde está la tumba 155, observa que en las 4 esquinas hay 4 perforaciones, digamos, ultra semicirculares, que llegan desde la techumbre hasta la base. Es una cosa que sí conocemos perfectamente en el mundo romano y que es probable que existiera con anterioridad en el mundo ibérico, porque sí hay otras comunidades, otras culturas mediterráneas que también lo hacen, como por ejemplo los griegos. Es permitir que de alguna forma perviva la idea de esa divinidad, de esa persona más o menos divinizada, a través del mantenimiento de ciertos rituales donde evidentemente hay que mantener la relación entre la vida y la muerte. Y la vida y la muerte es un mundo, es el subsuelo. Y por tanto tienes que arrojar algo que de alguna forma penetre realmente en la tierra. Y eso posiblemente sea una de las opciones. Efectivamente, y además en esas 4 esquinas tenemos exactamente 4 ánforas, muy peculiares, por cierto, que son poco frecuentes en el mundo ibérico, colocadas claramente contra esas 4 esquinas. Bueno, es decir, la idea de que esa tumba no era algo ya muerto y olvidado, sino que el pueblo o ciertas personas revivificaban la presencia de esta cosa tan importante ahí abajo, que seguía habiendo una especie de comunión con ese lugar durante los siglos. Como digo, cosas que no nos parecen imposibles, ¿no?, en este mundo que va todo al día, ¿no?, en la antigüedad, ¿no? O sea, que la presencia de la dama, diosa, lo que ustedes quieran, sacerdotisa de Baza, tenía un poder enorme. Y claro, nos faltaba algo. La última hora, la última noticia, la dama de Baza sería noticia para nosotros como una de las grandes damas de la humanidad, de la arqueología, pero es que encima, y venía en aquel documento que nos llegaba y nos sorprendía, hallazgos nuevos, sorprendentes, que el público no va a conocer y que a ti y a mí nos dejan también estupefactos, ¿no? Sí, porque apenas 20 metros de donde estaba la tumba de la dama de Baza se descubrió un túmulo, una mastaba con paredes en talud, una pequeña construcción que penetraba en las entrañas del suelo, y allí aparecieron restos humanos infantiles de niños que no eran enterramientos, eran sacrificios humanos, algo que se sale totalmente del conocimiento que se tenía hasta ahora del mundo ibérico, y que seguramente sea algo exógeno, algo extraño a esta cultura, que no sabemos todavía por qué. Andrés nos lo puede explicar mejor. Pues apareció ahí. La gran pregunta, los iberos no sacrificaban niños. Supuestamente no sacrificábamos, ¿no? Éramos los españoles de hace unos milenios. ¿Qué significa esto? ¿Tendrá que ver con la dama de Baza? ¿Está muy cerca de la tumba de la dama de Baza? ¿Puede haber una influencia? Está cerca, pero hay algo más curioso todavía, si me permite, Iker, es que el mundo ibérico es una cultura que suele incinerar, más que incinerar, cremar a sus muertos. Sin embargo, los raros casos con los que conocemos en los cuales no se incineran, sino que se inhuma a las personas, suelen ser niños pequeños
enterrados en el interior de las casas. Eso es muy frecuente en el ámbito, sobre todo, de la, digamos, de la zona de la Contestania, de Etana, es decir, todo lo que es actualmente Murcia, País Valenciano y parte sur de Cataluña. Es posible que en Andalucía no se conozca demasiado, porque también es verdad que nosotros en Andalucía todavía hemos excavado poco para lo mucho que hay. Pero en fin, en principio debería también haber aparecido. ¿No es posible que esto sea una, digamos, alternativa de respuesta a ese modelo de enterrar niños que en cierto modo siguen en el ámbito doméstico porque hay, digamos, una interacción, otra vez con el más allá? El niño protege como ángel, como la idea de ángel que tenemos nosotros en el mundo actual, protege ese espacio doméstico, y el espacio doméstico a su vez sigue protegiendo a ese chaval, a ese niño, que en fin, de alguna forma pues sigue bajo el ámbito propiamente familiar. Al final nos quedamos con una sensación. Sabemos mucho más de los egipcios, de los griegos, que de los españoles, repito, que fuimos, ¿no? De lo que ha pasado en nuestro territorio. Por eso quizá en algunos nos produce, ¿no?, la fascinación enorme el mundo de esta cultura, porque es la nuestra y porque estamos en un territorio que es la piel de toro y que, bueno, todavía quedan tantos enigmas. Yo, Andrés, te agradezco muchísimo la visita, que no sea la última, que el Cerro Santuario siga dando sorpresas y que contéis con mucho apoyo, y que sepan las personas que nos ven que en Granada hay todavía muchos tesoros por desenterrar y que tienen que ser reconocidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por todo esto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nacho, hasta la próxima aventura. Repito, qué envidia me das. No sé cuál será la próxima aventura, lo pensaremos, pero a veces uno da la sensación de que le gustaría volcarse en la arqueología, hacer un programa totalmente divulgativo para que el público se enamorara. Si estamos logrando un poquito de eso, nos estamos satisfechos absolutamente. Gracias, Nacho. Hasta la próxima. Gracias a ti. Muchas gracias. Nosotros continuamos y seguimos viajando de la Dama de Baza, véanla, emergiendo, ¿no? Y ahí está, y se puede ver el Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Que ahora sí que hay un interés enorme, se ha comunicado bien y hay un interés enorme, y eso nos gusta. Pero de verdad, no se queden solo con los datos. Vayan un poco al alma de la arqueología, que es su parte más desconocida, más hermosa, y nos atrapa, ¿eh? Y ese virus nunca se pasa. Y nosotros nos vamos ahora con los píxeles, con los documentos, con la pura actualidad tecnológica, Misterio 4.0. Al final pienso que en este programa lo que buscamos es un autoconocimiento. Las historias pueden ser de muy diferente tipo, pero la meta final es esa. Siempre se ha pensado en el cerebro como un lugar repleto de enigmas, un universo dentro de nosotros mismos. Y recientemente están cobrando mucha fuerza las teorías que hablan de esa dualidad que parece que, bueno, nos domina un poco a todos, ¿no? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. ¿Qué propiedades tiene cada uno y cuál le rige a usted, por ejemplo? Parece que en la red hay también herramientas para ayudarnos a este viaje de conocernos un poco mejor. ¿Qué nos traerá Diego Marañón? Buenas noches, Diego. Hola, muy buenas noches, Iker. Pues te traigo precisamente eso que estabas comentando, porque sí que es verdad que nuestro cerebro sigue siendo a día de hoy probablemente uno de los mayores enigmas a los que podemos enfrentarnos. Es una especie de llave que nos da acceso tanto a lo racional como a lo mágico, y ningún ordenador, ninguna de las aplicaciones que traemos cada semana a Misterio 4.0 lo supera en perfección y rapidez, eso está claro. Los expertos en la materia, Iker, han establecido que aquí dentro tenemos dos hemisferios, como comentabas. A grandes rasgos serían el izquierdo, donde parece que todo está ordenado y sigue un orden perfectamente lógico y estructurado, y el derecho, una zona que en teoría está más centrada en el mundo de lo poético, de la fantasía, de la imaginación. Imagino que tú, en tu caso, lo tienes claro, Iker, pero no deja de ser interesante tener la posibilidad de conocer, y seguro que muchos de los que ahora nos ven se lo han preguntado, ¿qué hemisferio cerebral nos domina cada uno? Pues bien, existe una aplicación, la que te traigo esta noche, que puede darnos alguna pista. Yo lo tengo clarísimo, Diego. A mí me domina lo racional, lo lógico, lo frío, lo desapasionado. Está claro. Se ve. Y a ti también. Bueno, a ti, sí, a ver. Luego te cuento mis resultados. De momento, si quieres, te cuento cómo funciona la aplicación. Me hablas de un test, por tanto, Diego, me hablas de un test. Es decir, sí. Sepa usted con esta aplicación que yo le domina. Efectivamente, sí, es una aplicación que está disponible para cualquier dispositivo móvil, van a poderlo utilizar tanto los usuarios de iPhone como de Android, y es lo que dices, básicamente un test que tenemos que ir respondiendo paso a paso. Es muy importante, eso sí, que lo hagamos de forma intuitiva, sin pararnos a pensar demasiado las respuestas, porque si lo pensamos, la cosa se puede desvirtuar un poco. Con este test y a través de un buen número de preguntas, la aplicación va a ayudarnos a descubrir qué hemisferio de nuestro cerebro es el dominante en nuestro caso. Y no solo eso, sino que también, Iker, vamos a poder aprender algo más sobre la forma en la que procesamos la información, que es algo en lo que a veces ni siquiera reparamos. ¡Qué interesante! Se nos va a preguntar, si quieres te cuento alguna de las preguntas que nos hacen.
Pues nos preguntan, por ejemplo, cómo nos comportamos a la hora de trabajar, si nos concentramos en una sola tarea hasta terminarla o si por el contrario vamos pasando de una a otra, llevando varios trabajos en paralelo. Otra cosa que se nos pregunta es, por ejemplo, si recordamos más fácilmente los nombres o las caras. No sé cuál es tu caso, Iker, ¿tú qué recuerdas mejor? Yo ninguna de las dos cosas. Bueno, también tenemos que responder, por ejemplo, si nos preocupamos más de la minuciosidad de nuestro trabajo o de la creatividad de ese trabajo. O cosas tan curiosas como, por ejemplo, si somos capaces de decir cuánto tiempo ha pasado de un instante a otro sin mirar el reloj. Como ves, son cuestiones cotidianas del día a día, sí, que pocas veces nos paramos a pensar en ellas, pero que van a ser decisivas para dilucidar cómo se comporta nuestro cerebro. Pero ¿Y qué lo pasa al importante, final? Diego, es que hoy que hemos hablado de educación y de exámenes, este examen que es muy personal y que va a interesar a toda nuestra audiencia, tiene que ser como muy del tirón. No vale nada eso de racionalizar, pensar, Claro. no, pum, 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 ¿qué te sale de dentro, no? Efectivamente, tiene que ser la respuesta que nosotros creamos que es más intuitiva, porque si lo racionalizamos tenemos el riesgo de elegir efectivamente la respuesta más racional y que el test, bueno, se desvirtúe de una Y de una salga el forma u hemisferio otra. izquierdo, claro. Claro, al final y dependiendo de lo que hayamos ido respondiendo, de todas las respuestas que le hayamos proporcionado al test, la aplicación nos va a presentar un porcentaje representativo del comportamiento de nuestros hemisferios derecho e izquierdo y una pequeña explicación también sobre por qué ha salido eso, nos va a argumentar ese resultado. Obviamente, Iker, hay que dejar claro, como siempre, que esto no es una aplicación científica, que es puramente lúdica, orientativa, no hay que tomárselo más allá y de hecho hay que decir que los mismos especialistas que nos han hecho conocer esta distinción entre hemisferios suelen contar que ambos no trabajan por separado, sino Exacto. que se interrelacionan continuamente, ¿no? ¿Qué te ha salido a Bueno, ti? es que, pues mira, yo lo tengo aquí, que me lo he hecho antes, yo tengo un 63% derecho, un 37% izquierdo, no está nada mal. Yo mira, quiero hacer. Está nada mal, Apasionante, de verdad, es un autotest, pero bueno, Diego lo deja muy claro siempre, ¿no? Esto no tiene una validez científica, pero Claro. igual puede ayudar a un autoconocimiento, a saber un poco más de nosotros mismos. Oye, me ha encantado, Diego, de verdad. Pues lo que está claro, Iker, es que todavía nos queda mucho por saber y como decía Chaplin, un cerebro creador es capaz de transfigurar la vida, la naturaleza y la humanidad. Compañero, gracias por enseñarnos cosas. Te estás convirtiendo en un pope de la red, ¿eh? Eso tiene Sí, lo su sé. enorme responsabilidad y sus peligros. Yo te lo advierto, yo te lo advierto. Un abrazo, Lo sé, amigo. lo sé. Hasta la semana que viene. Pues sí, ¿qué ocurrirá? Yo me voy a hacer el test, voy a intentarlo, a ver qué pasa. Aunque uno puede llevarse sorpresas, ¿no? Uno piensa que es de una forma y resulta que es de otra completamente diferente. Interesantísimo. Hemos hablado de la educación y hemos terminado casi el programa con otro tipo de examen que llama la atención de todo el mundo, ¿no? Igual un día aprendemos todos a interesarnos, a entusiasmarnos con las cosas. Nosotros siempre tenemos mucho entusiasmo con las fotografías, ¿y saben por qué? Porque son capaces de motivar incluso hasta prácticamente oleadas, ¿no? De visitantes a sitios para observar cosas, como ha ocurrido con Cuarto Milenio. Paridolias, manchas, pero que ha sido tal el impacto en todos ustedes que han acudido allí. En fin, que siempre es un episodio, una página del programa que nos encanta y que por eso lleva desde el primer día. Queremos contar lo que ustedes descubren y verlo todos juntos. Esta semana comenzamos las fotos de los espectadores en un lugar que ya se ha convertido en emblemático dentro del mundo del misterio, en el Teatro Cervantes de Almería. Nos enviaba la imagen Javier Suárez, nos decía que se produjo allí la representación teatral en la que actuaba un hijo suyo y que justo cuando acabó esta representación, pues que hizo varias fotografías del teatro y en una de ellas un personaje. De nuevo nos encontramos con apariciones fantasmales. En este caso, nuestro televidente cree ver una especie de silueta de mujer, como con una túnica blanca. Parece que va de perfil. Ahí tenemos, Guillermo León nos ha destacado esa figura que se paseaba por la segunda planta, que según nos decía este amigo, en esa segunda planta no había nadie, porque tan solo se utilizó la primera. Es más, nos lanzaba la pregunta de ¿puede ser una azafata que estuviera por allí? A ver si me resolvéis la duda, pero yo creo que allí no había absolutamente nadie. La fotografía está bastante desenfocada, con lo cual no se puede ver muy bien si verdaderamente es un reflejo o, como nos dice Guillermo León, en realidad es una persona pues que estaba revisando el teatro para que no quedara nadie, con lo cual dejamos esta fotografía todavía en la duda, aunque con la historia que trae el Teatro Cervantes, pues bueno,
Ahí tenemos esa imagen. A mí me da que una persona no es, que es más bien un reflejo de algo. Pero bueno, dejamos investigar a Guillermo para ver si trata y saca alguna conclusión. Y ahora nos vamos hasta México. María del Carmen se hizo esta fotografía y nos la enviaba porque incluso nos dice que en su casa, con sus amigos, que hasta hay polémica de lo que puede ser lo que aparece justo detrás de ella, detrás de su sombrero. La tenemos aquí, estaba visitando México, hicieron varias fotografías, como vemos hay una mujer a su lado con el traje típico y justo detrás de ella aparece, de nuevo, ¿qué aparece? Una niña, ¿verdad? Parece que tiene incluso una coleta o una flor, pero ¿cómo aparece justo en la cabeza? ¿Estaba flotando? Bueno, en este caso, Guillermo nos dice que hay que tener cuidado, porque el jardín que está detrás está elevado. Hay una elevación, con lo cual la niña podía estar perfectamente en alguno de los montículos y ser una niña, como es, de carne y hueso. Lo que pasa que el desenfoque de la fotografía ha hecho que se vea un tanto fantasmal. Resuelto, ya lo puede comentar con sus amigos en casa. 2 vías de contacto si quiere enviarnos fotografías como la que hemos visto esta noche. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. En las redes sociales deben buscarnos en Nave del Misterio. Me gustaría terminar el programa de esta noche con una reflexión en torno a la educación, en torno a una historia que tiene que ver con las aulas, con los profesores, con los alumnos, en este caso niños de unos 7-8 años. A ver si me da tiempo, porque no es sencillo. 1968, la señorita Jane Elliot. Estamos en una zona del Estados Unidos profundo, es un grupo de niños que se llevan fantásticamente, son todos amigos, hay una gran armonía, son muy poquitos. Y estamos en un momento además de disturbios raciales de todo tipo en Estados Unidos. Han ocurrido muertes de importantes dirigentes negros. Todo eso está en ebullición. Imagínense a los padres, es un experimento que tuvo mucha polémica, pero creo que es interesante comentarlo solo para que lo conozcan. Los padres estaban en una habitación anexa, no sabían los niños que estaban ahí, como una especie de lugar secreto. Y la profesora, muy seriamente, que a los niños de 7 años, la ascendencia del profesor, lo importante que es para ellos, les preguntaba en torno a qué opinaban de, por ejemplo, los niños negros, los niños indios, niños que en aquel momento, en aquel lugar, en aquel condado, no podían ir a la escuela con ellos, tenían sus propias escuelas. Y entonces los niños argumentaban lo que habían oído en casa, ¿no? Y que evidentemente, pues los negros, decían los niños, en aquel momento, año 68, no... poco menos que se lo merecían, es lo que les habían contado, les habían educado así. Y los estereotipos estaban muy metidos dentro. Lo daban como por hecho, ¿no? Y les parecía bien, les preguntó la señorita Elliot a los niños que los niños negros no pudieran ir a clase. Pues sí, porque son diferentes. ¿Y son diferentes, seguro? Sí, claro, son diferentes. Contestaban niños y niñas que se les ve con una inocencia, pues como de esa edad, ¿no? Y en aquella época. Entonces la señorita Elliot, no sé si se le ocurrió de repente, hizo algo tremendo y que forma parte de la historia de los experimentos psicosociales. Dijo, bueno niños, pues tengo que contaros una gran verdad, ya tenéis 7 años y tenéis que saberla. Vosotros también sois diferentes. Porque habéis argumentado que el color de piel diferente, la raza de alguien, implica que no son como nosotros, que incluso podemos despreciarlos. Y dijo, hoy tengo que contaros esta terrible verdad. Vamos a dividir la clase en 2 partes. Los niños de ojos azules como yo, evidentemente son más inteligentes. Evidentemente van a tener más horas de recreo. Evidentemente van a tener incluso ejercicios más sencillos. Porque se lo merecen todo. No es fácil tener los ojos azules. Imagínense la mirada de los niños de ojos marrones, que por primera vez vieron a sus compañeros como algo distinto. Acto seguido, la señorita le dio a los niños de ojos marrones unos pañuelos del mismo color para que todo el mundo supiese que pertenecían a algo distinto, inferior. Y así comenzó el experimento, año 68. Prácticamente esa misma tarde ya hubo disturbios y hubo peleas. Niños de ojos azules golpearon a niños de ojos marrones, convencidos de que eran peores.
Más allá, los niños de ojos marrones hicieron el mismo ejercicio, pero no lo sabían, separada la clase ya, y lo hicieron mucho peor, con muchas peores notas, aun esos niños habiendo tenido notas con ejercicios similares mucho mejores. Al mismo tiempo, los niños de ojos azules lo hicieron mucho mejor. Ambos grupos estaban convencidos del estereotipo, convencidos de lo que el ascendente, la profesora, les había dicho. Los niños de ojos marrones habían bajado su nota porque evidentemente se creían que eran peores. Podían merendar los niños de ojos azules y no los niños de ojos marrones. Los niños de ojos marrones al día siguiente lloraban, no querían ir a la escuela, se sentían peor, evidentemente eran de otra raza. Los niños de ojos azules estaban exultantes. Alguna niña que llevaba gafas se había quitado las gafas para mostrar sus ojos azules. Era el símbolo de los que están por encima. Al día siguiente la profesora hizo algo sorprendente. Se sentó y dijo: niños, os tengo que contar la gran verdad. Os mentí. Os mentí. Los niños de ojos azules no es que sean más listos, es que son más tontos. Son peores que nosotros, que vosotros, los niños de ojos marrones. Ayer tuve que hacer esto para que cogieran un poco de ánimo. Pero, y toda la historia al revés. Los niños se les pusieron sus lazos azules, se les obligó a tener menos recreo, se les dio ejercicios que eran iguales, pero hicieron peor el ejercicio, y los niños de ojos marrones en un solo día aceptaron su rol, se creyeron mejores, y niños de ojos marrones no quisieron sentarse con niños de ojos azules y golpearon también a niños de ojos azules, incluso entre las niñas. Habían creído perfectamente la información, el estereotipo. Los padres, imagínense amigos, asombrados, en una habitación contemplaban el famosísimo experimento que yo no lo conocía y mi buen amigo Guillermo León me lo envió para dejarme perplejo, como seguro eran muchos de ustedes. El último día, la señorita Elliot dijo que todo había sido un experimento, pero que así se habían sentido por vez primera en su vida discriminados por una cosa tan absurda como el color de los ojos, como el color de la piel, como la raza a la que uno pertenece. Los niños volvieron a ser amigos, se abrazaron espontáneamente y 15 años después, cuando regresaron, se hizo un experimento, todos decían 15 años después que aquel experimento de aquella profesora prodigiosa les sirvió en su vida para no discriminar a nadie por el color de su piel, por el color de sus ojos, por cómo es. Yo me pregunto, ¿dónde estará la señorita Elliot? Harían falta muchas señoritas Elliot, pero no nos quedemos solo en la piel o en la raza, que parece que todo el mundo está más o menos de acuerdo y que es muy políticamente incorrecto decir que uno es peor. Es inconcebible, ¿no? Porque es otra raza. Vayamos a cuántos estereotipos nos hacen creer ya desde los 7 o 8 años. Tú por tener una marca de ropa eres mejor que otro que no la tiene. Tú por ser más guapo eres peor o mejor que uno que no la tiene, que no tiene esa belleza. Tú por tener un nivel económico eres mejor que otra niña de 7 años. Tú por el barrio donde vivas eres mejor. Tú por el color de tu pelo eres mejor. Pues pregúntense ahora si después de 45 años de este experimento, los niños y los no tan niños seguimos fraccionados, rotos, divididos por los malditos estereotipos que el poder nos hace creer. Yo me he quedado muy sorprendido. Hacen falta muchas señoritas Elliot. Hoy hemos hablado de educación y sin duda esta señorita era alguien excepcional. Ella repitió que este experimento era muy peligroso porque con un mínimo fallo aquello se descontrolaba y los odios reales, las personas creyéndose distintas cuando habían sido amigos el día anterior, existían. Las razas, las religiones, el color, la creencia, la procedencia económica, toda esa basura que divide el mundo. Curiosamente, hay que decirlo, la pregunta es, ¿el poder qué hace con nosotros? Podemos creernos más inteligentes que niños de 7 años, efectivamente. A mí no me va a pasar eso. Pero si usted tiene ya mucha edad, ¿cuántas historias estereotipadas, cuántas mentiras le han vendido para que usted vea el mundo y vea a la gente diferente de cómo es usted? ¿Se automargine o margine a otros? Y si ven la escena de esos pobres niños de 7 años con la mente bastante más pura que la nuestra y ven a esa profesora, hagan la analogía y piensen en los que mandan valores, los que mandan contenido, los que mandan significado por la vía que sea y cómo nosotros lo recibimos y lo peor, nos lo creemos. Podemos creer mejor por tener un reloj mejor, un coche mejor, un color de pelo mejor, una piel diferente. Al final, el experimento de la señorita Elliot nos reconectaba con una terrible verdad. Los poderes nos influyen, nos fraccionan, nos llevan al conflicto
porque es lo que les interesa. Es así de sencillo, como en una clase de niños de 7 años. Hay esperanza, mientras haya personas que estén atentos, que estén alerta, que crean que esto es terrible, pues seguiremos todavía pues con esa luz, ¿no? Yo quería simplemente que conociesen este experimento. En internet está. Véanlo, contémplenlo. Sentirán una sensación muy rara, como de enorme vergüenza. Como si esos comportamientos los tuviésemos ya en los genes hace mucho tiempo. Y como, aun queriendo evadirnos de eso y ser conscientes, eso estuviese ahí. Ese odio al otro, al diferente. En cualquier motivo, no solo racial, sino económico, de cualquier tipo. O sentirse uno peor, como esos niños haciendo el ejercicio. Es una enorme lección. Y con esa lección, no mía, sino de la señorita Elliot, yo he querido acabar este programa, que creo que es importante, sobre la educación y su posible conspiración. Hasta dentro de 7 días, amigos.